Oye, ¿siempre pudiste invitar a alguien más o vamos a ser nosotros tres? Pues le escribí a Armando, pero no me contestó, no me ha contestado. Y Jess me dijo que si llega, si es que llega a llegar, se une a nosotros con mucho gusto, pero que no está segura de poder llegar. Ok. Si te parece bien, podemos invitar a Renato. Él es psicólogo, igual nos puede dar una perspectiva ahí desde la psicología y eso. Ok, yo no tengo problema. Este, pues ahí ¿Tú qué Renato, estudiaste, sí. Adi, por curiosidad? Yo estoy terminando la carrera en mercadotecnia, Ah, pero ok, ok. de derecho, un rato. Me di de baja en cuarto semestre. Muy bien, muy bien. Este, pues bueno, nada más que nos diga Renato. Ok, dice que ya, que le demos un minuto. Perfecto. Este, igual nos puede aportar. Eh, Igual estaría bien hacer lo que hicimos la vez pasada, Di, de tener como partir de common ground, ¿no? De cuáles son nuestras posturas y en qué estamos de acuerdo, en qué no, y pues de ahí procedemos a como a intercambiar ideas. A mí, digo, ahorita antes de esto, a mí particularmente me interesa del video que te pasé por WhatsApp, de un video que hiciste recientemente, ayer o antier, eh, una parte del video me interesaría como verla, ¿no? Discutirla contigo y a ver si cambias de opinión o aclaras más bien a qué te refieres, porque me parece algo problemático o eh, reduccionista en el mejor de los casos, ¿no? Ok. Entonces, pero bueno, ahorita ya lo tengo aquí en el iPad, entonces ya igual cuando digamos nuestro common ground, pues ya como que les enseño el fragmento, lo platicamos y de ahí partimos y podemos empezar a hablar de otras cosas, ¿no? Si quieres, Gus, Sí, comentar como cuál serían tu core view, digamos, ¿no? Entiendo que el tema es sexo, género, epistemología, o sea, cómo ujú. obtenemos ese conocimiento, eh, y ese pues es como el tema de discusión de live, ¿no? Sí, o sea, o sea, como mis puntos que a mí igual me llamaron la atención de los videos de Adi es como, por un lado, o sea, creo que entra en esta discusión que se ha dado generalmente sobre cómo se distingue hombre y mujer y que de hecho un poco lo que nos presentaba y también en sus videos es como plantear una idea de como crisis de identidad a partir de la multiplicidad de corrientes que puede haber de pensamiento y que aparentemente, por lo que entiendo, su punto de partida es como que el feminismo no se logra poner de acuerdo con la categoría de mujer y en tanto tal, pues habría una especie como de crisis, ¿no? Yo parto de la premisa de que por un lado, lo que yo traigo es justamente considerar que la pluralidad de perspectivas no necesariamente lleva a una crisis y por otro lado, la definición de hombre o mujer me parece que no puede ligarse a terrenos biologicistas y deterministas donde se considere que una categoría solamente puede corresponder a ciertas variables, en tanto que el tema es mucho más complejo de lo que muchas veces se quiere simplificar y justamente cuando se habla de estas visiones como pragmáticas, que creo que fue también lo que me llamó la atención, como de decir, bueno, un concepto es bueno porque nos es útil, ¿no? Cuando en realidad puede sernos útil y aún así no ser verdadero, ¿no? Entonces sería como mis puntos. Ok. Ustedes ya conocen mi postura, por eso o sea, bueno, yo quiero No, si quieres la puedes exponer y luego ya no, o sea, Renato. el video en el que yo ya puse mi postura, ahorita la voy a reafirmar, pero me gustaría saber cuáles son las de ustedes, porque ustedes ya conocen la mía. Yo la verdad nada más me etiquetaron en el video que te mandé por WhatsApp, que es el fragmento que ahorita me interesa mostrar. Eh, pero bueno, te comparto mi postura, que por supuesto, conforme pueda escuchar como más evidencia, más y mejores argumentos, puede cambiar o reafirmarse, ¿no? O sea, no es algo que esté escrito en piedra, por supuesto. Mi postura es que hay una distinción entre sexo y género, ¿no? Y no sé si tú compartas que el, el sexo, la realidad material, no necesariamente eh, es equivalente a su contraparte del género, ¿no? Yo creo que hay una realidad material y una realidad mental, ¿no? Esto después lo puedo extender porque lo creo así. Eh, y bueno, mientras la realidad material nos es útil para categorizar el sexo como macho y hembra, se queda corto para nombrar o categorizar la experiencia de los sujetos, algo que llamamos género, ¿no? Y el género, bueno, no voy a entrar en cuántos hay, etcétera. En mi postura
el día de hoy solo me comprometo a decir que hay dos, que puede haber más, o sea, yo no estoy peleado con esa idea, pero en este live solo me comprometo a defender, pues, hombre y mujer. Sin embargo, sí considero que una persona que nació, eh, por ejemplo, con el sexo femenino, eh, pues puede ser un hombre trans, ¿no? Por tanto, habría hombres y hombres trans, ¿no? Y hay mujeres y mujeres trans. Después podemos dialogar acerca de si hay algún tercer género, etcétera, pero parto diciendo esto, ¿no? Que hay una distinción entre sexo y género y que una persona, un hombre trans que afirma que es hombre, y que una mujer trans que afirma que es mujer, ¿no? Y bueno, esta es como mi postura. No sé qué tenga que decir Renato. Hola, Renato. Creo que anda medio trabado el internet. Bueno, No sé si ok. se me escucha bien o se me traba. Sí, bien. ¿Sí se escucha bien? Sí. Yo escucho bien. Bueno, yo sí quería conocer la postura de Adi porque yo no estoy tan al tanto de cuál es su postura, entonces sí me interesaría para los fines de esta conversación. Bueno, yo comparto un poco con lo que han dicho. Creo que yo pienso que lo principal que se debe hacer en este caso es caracterizar los conceptos a los que nos vamos a referir. O sea, si nos vamos a referir a mujer, tenemos que caracterizar qué implica el ser mujer. Es que esa es la... Porque hay que tratar de diferenciar. Claro, es que lo que pasa es que hay que tratar de diferenciar sobre todo en las implicaciones lógicas y las implicaciones pragmáticas. Porque si nos vamos a referir a implicaciones lógicas, son las que nos van a poder dar un mayor orden al momento de entender cuál es el grado de verdad en esas referencias que estamos haciendo con los conceptos. Entonces, creo que sobre todo el punto de discusión creo que iría sobre esas caracterizaciones. Sí, yo simplemente para también plantear eso, yo también parto muy parecido a Skeptic, aunque también desde otro ángulo, en que efectivamente las mujeres trans son mujeres, los hombres trans son hombres. Además, esto lo reafirmo de dos sentidos, la cuestión de una constitución de género, que se va, que las personas lo perciben así y lo reportan así, pero además, sumado a eso, hay pruebas materiales y científicas que nos muestran que efectivamente el cerebro de las mujeres trans está más cerca a su identidad de género, ¿no? Y parto de que hay investigaciones empíricas que nos demuestran eso, porque justamente una caricaturización que suele darse y que creo que también llega a escuchar en algunos videos de Adi es como esta idea de que las mujeres que lo dicen o que lo reportan parten de una visión meramente subjetiva y personal, lo cual esto en realidad solamente es un efecto, es decir, hay que identificar las causas y los efectos. Los efectos es que las mujeres lo reportan así y dicen, yo me autopercibo de esta forma, pero las causas es que hay bases materiales para identificar que hay cerebros de mujeres trans que justamente se relaciona con su identidad de género. Y hay estudios científicos que demuestran esto. No solamente es mera percepción de las personas, no solamente es la subjetividad de la gente que dice, bueno, yo me siento así y tal. No es solamente mera percepción. Las percepciones son y solamente los efectos de elementos que le subyacen materiales, ¿no? Que es cómo funciona la ciencia. O sea, yo puedo observar fenómenos y esos fenómenos que yo estoy observando, como efectos, le subyacen algunas causas. Bueno, primero voy a explicar un poco mi postura y luego, si quieren, bueno, empiezo por repetir algunos de sus puntos y luego así rebotamos, ¿no? Mi postura, contrario a lo que dicen, no es biologicista, no es biologicista. La biología es la condición material de la que ustedes dos hablan. La biología es las características físicas que tenemos como mujeres, ¿no? Estas características físicas, por supuesto, que tienen repercusiones en la historia, en cómo se nos ha tratado, en cómo se nos percibe, en nuestra experiencia, como ustedes mencionan. O sea, es empirismo, es también historia, pragmatismo, el uso del lenguaje, etcétera. No es nada más biologicista. No estoy diciendo que las mujeres solo somos mujeres por tener órganos de mujeres, sino por todas las consecuencias que eso implica, el tener órganos de mujeres, o el ser percibidas como mujeres, o el vernos como mujeres. ¿Sí? Entonces, no, mi postura no es biologicista. En este video en particular estoy hablando desde el punto de vista pragmático para dar a entender el punto de por qué nos sirve o no nos sirve una palabra. Y no me refiero a que útil es igual a bueno. Útil es útil. Útil, la definición de útil es útil. Tiene un uso en nuestro lenguaje. Tiene fin de que podamos comunicar algo.
Y mi punto en este video es que la palabra mujer para referirse a una identidad no tiene un uso porque la identidad sucede en el interior de las personas. Por lo tanto, realmente, ¿para qué nos sirve saber cómo te identificas en el interior? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos Sí. sirve comunicar cómo nos identificamos? Ahorita vamos a discutir eso. Por el otro lado, distinguir a las mujeres por sus características materiales sí que tiene una utilidad. Tiene una utilidad legal, tiene una utilidad en la medicina, tiene una utilidad en los espacios que son para mujeres, tiene una utilidad en las cuotas de género, tiene una utilidad en que cuotas de género estoy usando porque así se usa el término, no porque creo que sea género. Tiene utilidad visible, evidente, que vemos todos los días. La palabra mujer, por donde busquen, si ahorita buscan en una base de artículos científicos y ponen mujer, los artículos no se van a referir a personas que se identifican como mujer. Los artículos se van a referir a personas que son biológicamente mujeres. A eso se refieren todos los artículos científicos que hablan sobre mujeres. Si buscan mujeres, noticias sobre mujeres, 10 mujeres mueren al día en la Ciudad de México, no se refieren a gente que se identifica como mujer, se refieren a mujeres biológicas. Ese es el uso pragmático de la palabra mujer. Ese es al que nos referimos todos. ¿Qué te parece si vemos el fragmento de tu video para ver, o sea, qué fue exactamente lo que dijiste? Y me gustaría como partir respondiendo algunas cosas de las que dijiste ahorita y aclarando las implicaciones que tiene lo que estás diciendo para ver, bueno, qué opinas tú, ¿no? De esto. ¿Les parece bien? El usar la palabra mujer para definir una identidad no tiene un sentido pragmático. Las palabras nos sirven para distinguir cosas que es importante que distingamos. La palabra mujer para definir una identidad no tiene una utilidad, porque la identidad de las personas sucede en su interior y no puede ser conocida por las otras personas. La palabra mujer en sentido biológico sí tiene una utilidad, como en todos los ejemplos anteriores. O sea, entiendo que tú estás diciendo que algo no es útil si si algo ocurre dentro de la subjetividad de la persona. No, las palabras son útiles para las cosas que suceden afuera de la persona. Las palabras, el lenguaje, nos sirve para comunicarnos sobre cosas que todos podemos conocer. Esa es la utilidad del lenguaje. Ok, entonces, si tú no puedes conocer algo porque ese algo, digamos, está ocurriendo en el interior de otra persona, pues entonces eso no nos es útil, ¿no? Esas palabras que describen eso, esa realidad, pues no son útiles. No son, o sea, no son útiles para nadie, son útiles para la propia persona, si quiere, pero no son útiles pero no para los demás, ¿no? ¿Cómo, o sea, la palabra persona te resulta útil o no? La palabra persona sí, todos bueno, pero tú no, pero, ok. ¿Y cómo puedes tú saber que yo no soy un robot que actúa como persona? ¿Cómo puedes saber que soy una persona? De hecho, no puedo saber porque pues nunca pones tu cara. Entonces, bueno, ¿cómo puedes saber que Gustavo es una persona? Muy avanzado, eso es un cumplido. ¿Cómo puedo saber que eres una persona? O que Gustavo, o que Renato, o que cualquier persona es una persona y no un robot tratando o comportándose, imitando el comportamiento de una persona. ¿Cómo puedes saber que tú no eres la única persona consciente en este mundo, en esta realidad? Nadie puede saber eso. Vamos a partir de que no estamos en la Matrix, que no estamos en un universo. Exacto, ¿no? Entonces eso tumba toda tu premisa, ¿no? ¿Estás de acuerdo? No, en absoluto. No, llevar al absurdo no, o sea, llevarlo a un escenario hipotético que tal vez sí, tal vez no anula mi premisa, este escenario. Pero es una implicación lógica de tu premisa, o sea, no necesita ser físicamente posible, porque no hay una contradicción lógica, o sea, es una manera totalmente válida de argumentar, ¿me explico? Tu premisa es, si tú no puedes, ¿verdad? Si tú no puedes conocer algo que ocurre en el interior de una persona, de otras personas, no tiene utilidad, o sea, no importa, porque los demás no podemos saberlo. Pero tú no puedes saber que las demás personas existimos. Tú no puedes saber que no somos robots. Entonces, bajo tu premisa, que es bastante extrema, implica que, pues, el concepto de persona, pues, no es útil, ¿me explico? Pero no solo eso. Además, implica que las emociones no son útiles, que el dolor, el entendimiento del dolor, no es útil, porque tú no puedes saber que alguien está sintiendo o no está sintiendo dolor, si no te lo reporta. ¿Me explico? Es como pisar a una persona. O sea, pisas a una persona y te dice, me dolió. Para ti eso no sería útil porque ocurre dentro de las personas. Te lo está reportando con las palabras. Tú pisas a una persona, esa persona te dice, me estás lastimando y para ti eso no sería útil. Por lo tanto, podrías seguirlo pisando porque no te es útil. Esas son las implicaciones lógicas de tu premisa.
Ok. Primero voy a abstraerme un poco del escenario en el que no existe ninguno de nosotros porque me sigue sin parecer lógico. Obvio, o sea, no estamos diciendo que tú creas eso y ninguno de nosotros cree en esa postura, se le llama solipsismo. O sea, yo lo que quiero que te des cuenta son las implicaciones lógicas de lo que estás diciendo. ¿Me explico? O sea, tú estás negando o sea, con tu premisa estás negando que cualquier expresión de otra persona sea válida. ¿Me explico? O sea, porque al final, ¿tú cómo sabes que Gustavo o que Renato o que yo, que cualquier otra persona es una persona? Tienes dos maneras de saber que alguien es una persona y que no es la única en el mundo. Una es el testimonio y dos es la conducta. No hay otra manera. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué si confías en el testimonio de cuando alguien te dice que es una persona y se comporta como una persona, pero no confías en el testimonio y en la conducta de una mujer trans que afirma que es trans, que es una mujer trans? ¿Me explico? Entonces, vaya, lo que está diciendo tiene implicaciones severas, ¿me explico? Y hay, o sea, un problema de consistencia porque tú no vas a aceptar que que otras personas no existen porque ocurre en la subjetividad del sujeto, o que las emociones no sirven, nombrar las emociones no sirven porque ocurre en la subjetividad del sujeto, o que el dolor no nos sirve porque ocurre en la subjetividad del sujeto. Entonces, eso es lo que implica lo que estás diciendo. Okay. Claro, yo sí puedo, digamos, dar un contraejemplo justamente de lo que están mencionando. Cuando hablamos de utilidad, pensemos en una cosa, ¿no? A ver, lo que dice Adi es real y se complementa con lo que dijo Skeptic en este momento. Lo que sucede en el interior de una persona, por el momento, con los instrumentos que tenemos hoy en día, no se puede conocer. ¿Ya? Es totalmente cierto. Ahora, ¿de qué forma nosotros nos guiamos de lo que está pasando al interior de una persona? Es lo que dijo Skeptic. De la verbalización de esa persona, del contenido hablado de esa persona y de su comportamiento, lo podemos inferir. Pero ahora, si nosotros asumimos que no hay utilidad en algo que no lo podemos conocer directamente, perdería mucho sentido, como decía Skeptic, el tema de las emociones, como por ejemplo, puede ser que alguien esté deprimido. Si esa persona menciona que está deprimido, puede recibir ayuda. Si una persona, por ejemplo, cuando llora, por ejemplo, una de las funciones que tiene el comportamiento, la conducta de llanto, es una función, digámoslo así, en forma sencilla, de auxilio. ¿Por qué? Porque el resto de personas, las personas, los individuos de la comunidad social del individuo que está llorando, pueden socorrerlo o pueden ayudarlo en cuanto a lo que le está quejando. Entonces, mediante o por la verbalización o por la conducta, nosotros podemos darle utilidad a lo que estamos sintiendo. Entonces, yo creo que justamente cuando nosotros realizamos alguna afirmación o alguna proposición, tenemos que cerciorarnos de que no haya contraejemplos que nos tumbe directamente la proposición o la afirmación que estábamos diciendo. Entonces, en este caso, yo creo que lo que mencionaba Adi de que no hay una importancia o no hay una utilidad, se caería justamente con los contraejemplos de las funciones de la conducta que tiene que ver con sentimientos y con conductas sociales. Vale, es que hay una diferencia fundamental entre todo lo que están diciendo y la identidad. El dolor parte de un estímulo exterior y se manifiesta en el cerebro y se manifiesta en forma física también. También las emociones se manifiestan en forma física y química. La identidad, ¿cómo podríamos conocerla? ¿Cómo podríamos...? También. Okay, después, También. vamos a hacer una pregunta, o sea, creo que este es el core de todo. Si una persona manifiesta que tiene dolor es por una experiencia de dolor, ¿de acuerdo? Siente dolor y por lo tanto manifiesta que tiene dolor, ¿sí? Hasta ahí bien. Si una persona manifiesta que tiene una emoción, tiene depresión, es porque está experimentando que tiene depresión, tiene ciertos síntomas, ¿sí? Díganme cómo se siente ser mujer. ¿Cómo se siente? Me estás pidiendo, es como si me pidieras que te describiera el color azul. O sea, es algo que no se puede escribir. ¿Me ¿Por qué no se explico? puede? Porque es algo que se llama qualia. O sea, tú no puedes, o sea, ¿cómo te digo? Hay cosas que no se pueden escribir. A ver, te pido, descríbeme el color rojo. ¿Cómo es el color rojo? ¿Me Te puedo explico? decir es este. ¿Cómo se siente ser mujer? Yo les Es puedo que hacer una mujer sin yo les apelar? puedo hacer una pregunta que tal vez sí me puedan contestar los tres. O sea, no tal vez, digamos, no van a poder contestar exactamente, pero es ¿qué se siente ser un blanco mexicano? Pues, o sea, nada, ¿me explico? O sea, no es O sea, algo que... tú puedes tener sensaciones de acuerdo a las experiencias que has tenido,
pero no es que eso se va a transformar explícitamente en el sentimiento general, ¿no? Y esto tal vez, o sea, Gustavo nos va a poder aclarar más en el tema de antropología, porque, a ver, nosotros podemos definir, por ejemplo, qué es la tristeza. Exactamente no. Podemos describir cómo se presenta en individuos, pero sí puede haber como que una significancia general a nivel cultural, pero eso no quiere decir que eso generaliza la experiencia de cada individuo, sino No, nos sirve para esta la entender. podemos experimentar todos. Y por lo tanto, cuando yo te pregunto cómo te sientes cuando te sientes triste, tú me podrías dar una definición más o menos acercada a lo que toda la experiencia de la tristeza es. Y por eso podemos llegar a un consenso. Díganme cualquiera de ustedes tres que se siente ser mujer. Es que Cualquiera. no hay cómo, porque, primero, Porque a no ver, son mujeres. no Porque los habría. sentimientos, las emociones y las experiencias parten precisamente de experiencias. Yo no puedo identificarme con una mujer indígena porque no soy una mujer indígena y por lo tanto no tengo la experiencia para saber qué se siente. Hasta ahí. Pero es que ¿sí? aquí es que, a ver, aquí cuál sería la cosa, la identidad o la experiencia sobre la identidad. Es que Son aquí dos está cosas diferentes. tiene que ver con la experiencia, pero la A experiencia ver, se va a material. a ver, aquí hay dos cosas importantes que me gustaría retomar porque Adi plantea parte de dos premisas que son falsas. Primero dice que la identidad no tiene utilidad, esto es falso. Segundo dice que la identidad ocurre dentro de las personas, esto también es falso. Y me explico, y me En el explico. Creo que hubo un lag, no te escuché. que la identidad no tiene utilidad en el lenguaje, no necesita del lenguaje. La identidad sucede en un área de nuestro ser que no necesita del lenguaje, no necesita que le pongan números o etiquetas o como Sí, sí lo nombre. necesita, pero me explico. O sea, primero, la identidad no ocurre solamente dentro de las personas, en tanto que la identidad la vamos a expresar siempre de manera, con distintas manifestaciones que se van a ver en lo concreto. Por ejemplo, el dejarme la barba es parte de mi identidad, el dejarme el cabello largo puede ser parte de mi identidad, utilizar un tipo de ropa puede ser parte de mi identidad. Yo puedo decir, yo soy fanático de un equipo de fútbol y por lo tanto me pongo una playera, voy al estadio y me comporto de cierta forma que corresponde a lo que se dice que es ser un fanático de ese equipo de fútbol. ¿Cómo puedes determinar, cómo puedes diferenciar entre un fanático no sé, de un equipo de fútbol y alguien que no es fanático de un equipo de fútbol? Evidentemente, si tú empiezas a ver una persona que tiene la ropa del equipo de fútbol, la bandera del equipo de fútbol, lo ves formado para comprar el boleto para entrar a ver el equipo de fútbol, lo ves que haces cánticos para el equipo de fútbol, claramente eso te da elementos concretos y empíricos con los cuales tú puedes empezar a señalar y observar, pues justamente su identidad. Y eso justamente se vuelve útil en el lenguaje. ¿Por qué se vuelve útil en el lenguaje? Digamos que esta persona, este aficionado de fútbol, por alguna razón, desaparece. Y entonces decían, desapareció una persona fanática de este equipo de fútbol. Portaba estos elementos y tenía estos elementos de identidad. De hecho, cuando una persona desaparece, casi siempre se le señalan elementos de su identidad, ya sea que tenga el cabello largo, el cabello corto, si se vestía faldas, si tenía pantalón, si utilizaba lentes, etcétera. Todos son esos elementos parte de su propia identidad. Y entonces justamente son útiles, por ejemplo, para encontrar una persona. Si todas las personas no tuviéramos ningún rasgo de identidad que pudiéramos señalar, observar o incluso nombrar o etiquetar, prácticamente la búsqueda de una persona sería imposible, porque entonces no podríamos señalar etiquetas, como por ejemplo que iba vestida o que tenía un cabello pintado, que usaba lentes o que tenía barba. Todos esos elementos forman parte de la identidad de la persona. Entonces, si no son útiles en el lenguaje, por lo tanto, entonces no podríamos buscar a una persona. Ok, en la expresión, o sea, los que dividen expresión de la identidad de identidad son los que piensan como ustedes, no nosotros. Expresión de la utilidad de ustedes son los que la separan. En cuanto a identidad, si alguien desaparece, si yo desaparezco, a la policía le dirías, ¿cuál es el primer rasgo que le dirías a la policía? ¿Cuál es la primera cosa que le dirías a la policía para que me encuentre? ¿Que tienes cabello rubio? Vamos, ok, les dirías que soy una mujer de 27 años. Eso es lo que les dirías. ¿Por qué? Claro. Porque la identidad sí tiene que ver, como tú dices, con los rasgos físicos. Tiene que ver con muchas cosas, pero sí tiene que ver con los rasgos físicos. Los que están tratando de hacer este dualismo entre género, entre identidad y el cuerpo de la persona son las personas que argumentan como ustedes. Nosotros no queremos un dualismo género-cuerpo. O sea, primero hay que ver... cuerpo. Ok, ahí tienes... Sí, pero el cuerpo es parte de tu identidad. Tú lo acabas de decir. El cuerpo es parte de tu identidad. Sí, claro, pero partes de... O sea, primero ahí habría que entender una cosa. Primero, creo que estaría bien no caricaturizar el otro lado, diciendo nosotros, ellos, porque eso justamente genera tribalismos y por lo que tú me has dicho, no te gustan esas ideas de uno contra dos. Entonces, creo que no está bien decirlo ustedes, nosotros, porque Skeptic, yo, Renato, pensamos de formas muy distintas y no estamos como agrupados ni nada, ni tampoco creemos que tú defiendas una agenda, ni que estés ni nosotros contra ellos. Eso de entrada. Segundo,
en ningún momento me parece que nadie, absolutamente nadie que yo conozca, incluso gente que está cercana a los movimientos estereotipados como progresistas, defienden que hay una dualidad separada entre sexo y género. Lo que hacen es una distinción. Por ejemplo, yo puedo decir que tú tienes el cabello largo y además que tienes la piel blanca. Por supuesto que tener el cabello largo y tener tu piel de un tono de piel son dos elementos distintos. Es decir, yo puedo distinguir entre el cabello y a lo mejor tu rostro. Eso lo puedo distinguir. Eso no significa que sean cosas que yo las contraponga. Yo no estoy diciendo o tienes cabello largo o tienes piel blanca. Porque eso es justamente es una falacia que se llama falsa dicotomía. Que yo estoy diciendo, es que o tienes el cabello largo o eres de piel blanca. No puede haber de dos. No, puedes tener ambas cosas. Y el tema es que en la cuestión del sexo y género, es que hay personas que les corresponde su identidad de género con el sexo con el que ellos nacen o se les asigna. ¿Y por qué se les asigna? Por las características físicas que se le están dando. Pero lo que hace justamente, o lo que han generado investigaciones, es que es el tema del el sexo cerebral, como se le denomina. Un estudio presentado en el 2022 justamente dice, el sexo cerebral en mujeres transgénero se desplaza hacia la identidad de género, con distintos marcadores. Esto no es una investigación ni sociológica, ni filosófica, ni nada. Es justamente de la psicología y otro de los investigadores es del departamento de neurología. Y hay indicadores para dar cuenta de esos elementos. Pero más allá de eso, o sea, lo que estamos diciendo es que hay una que no hay una que cuando se hace la distinción, no la separación entre sexo y género, es para entender dos dimensiones distintas de dos fenómenos que se interrelacionan. Como en tu caso, yo puedo distinguir tu cabello largo y tu piel blanca sin decir que son elementos contrapuestos, ¿no? Al menos yo no los contrapongo. Voy a tratar de explicarlo, esta diferencia del sexo y el género con una analogía que se usa en filosofía de la mente. Y es que, a ver, hay una realidad material, ¿no? Una realidad material de, bueno, tenemos un cuerpo que tiene genitales, o sea, que tiene, imagínate que no sabes cómo nombrarlos y dices, bueno, pues tiene una cosa colgando y tiene dos bolitas y tiene esto y esto, bueno, a esto le vamos a llamar pene, ¿no? Ok, tenemos un cuerpo que tiene estas características. ¿Cómo le llamamos? Bueno, pues a este le vamos a llamar macho, ¿no? Y luego ves, ok, a esto le vamos a llamar hembra. Entonces, hay una realidad material que es observable, etcétera, ¿no? Pero esto no implica que la realidad mental vaya a ser, digamos, consistente a aquello que se le asigna a estas personas de acuerdo a su realidad material. Pero esto no niega la realidad material, ¿no? Y voy a explicar con una analogía. Imagínate, Adi, que vamos tú y yo en un coche, ¿no? Y nos accidentamos fortísimo. Ojalá nunca nos pase, ¿no? Eh, pero imagina que mi cuerpo quedó intacto y mi cerebro quedó totalmente destruido, ¿no? Y al contrario, tu cerebro quedó intacto, pero tu cuerpo quedó totalmente destruido, ¿no? Entonces tenemos un cuerpo intacto y un cerebro intacto. Imagina que tenemos la tecnología para hacer este traslado de órgano y ponemos tu cerebro en mi cuerpo. Entonces iban dos personas, una de las dos personas murió porque quedó una persona viva. ¿Quién crees que sobrevivió? ¿Tú o yo? Ok, o sea, estás diciendo que la identidad está en el cerebro, eso estamos de No, acuerdo. eso en algún sentido, ¿no? Pero en realidad no, o sea, tú dime, ¿quién crees que... El cerebro es la manera en que tenemos de interpretar las cosas, recibir Exacto, estímulos. ¿no? O sea, Todo el pero mundo, entonces tú dirías que sobreviviste tú. sí, porque es mi Ok, cerebro, ¿no? O no me exactamente, acuerdo. no, está bien. O sea, la inmensa mayoría de las personas tiene esta intuición, comparte esta intuición. Ahora, tú dirías, o sea, que sí, tú seguirías siendo Adi, ¿no? Seguirías siendo tus creencias, tu personalidad, etcétera, Una gran pero crisis de identidad, pero sí. al menos por un tiempo, ¿no? Recién despiertas, imagínate que recién despiertas, todavía ni te ves en el espejo ni nada, estás viendo al techo, pues tú seguirías siendo Adi, ¿no? O sea, o sea, al menos en principio es la intuición que se tiene. Mientras no me vea a mí misma, sí, digamos. Claro, ¿no? Pero entonces, o sea, ya que te ves, ¿no? Dirías, ay, güey, soy Adi en el cuerpo de un hombre, ¿no? O sea, en el cuerpo de un macho, ¿no? Mm, Pero, pero tú mm, dirías, o sea, dirías que te convertiste en hombre. que me convertí en hombre. No, pero porque yo llevo toda la experiencia de una mujer en el cerebro. Exactamente, exactamente. Ya, Entonces, exactamente, solita lo entendiste. la O sea, experiencia viene de la mujer que ya atravesó por una vida de mujer y por lo tanto eso está guardado en mi cerebro. Si yo no hubiera exactamente. mujer, pero entonces regreso a la pregunta, ¿quién aparte de una mujer puede tener una experiencia de mujer?
Díganme una mujer quién. trans. Es Pero- que ahí hay pero- una cosa, claro. Pero déjame, Tiene la voy a misma- terminar, ¿no? O sea, lo único que quiero hacer con esto, Adi, es que entendamos que la realidad material no tiene que ser equivalente con la realidad mental, ¿ok? Ahora, ciertamente, ahí voy, Nos basamos en la mente. ciertamente, nuestro cuerpo nos posibilita a experimentar la realidad de cierta manera. Eso es verdad, ¿no? Y puede moldear, digamos, nuestra realidad mental en cierta manera. Sin embargo, tú no puedes saber la realidad de una persona exclusivamente a través de su realidad material. Imagínate que estamos en esta situación, ¿no? Y que tú, o sea, sobreviviste, pero estás en mi cuerpo. Y que alguien te diga, no, tú no eres Adi, tú eres Jorge. No, es que yo soy Adi porque pasaron mi ser. No, pero tú estás en el cuerpo de Jorge. Güey, pero yo soy Adi, tengo todos mis recuerdos. Ella es mi mamá, ella es mi papá, ellos son mis hermanos. Yo soy Adi. No, pero es que tú estás en el cuerpo, tú eres Jorge. ¿Verdad que no? O sea, entonces, tienes que confiar en el testimonio y en la conducta de las personas. Tú no puedes decir a través de la realidad material la identidad de alguien. Tienes que forzosamente confiar en su testimonio. ¿Me explico? Su No, no tienes verbalización. testimonio de nadie. Pero, de nuevo, voy a regresar a la misma pregunta hasta que me la contesten. ¿Cómo alguien puede tener experiencia de ser mujer y por lo tanto identificarse como mujer sin ser mujer nunca? ¿Cómo yo podría, la misma analogía que planteas, cómo yo podría decir soy Adi si nunca hubiera sido Adi? ¿Cómo? Ya, yo puedo ¿Cómo responder parcialmente un poco la pregunta que estabas haciendo. ¿Cómo una persona puede vivir o sentir lo que es ser mujer sin ser mujer? Algo así sería la pregunta, ¿no es cierto? Ya, Esa es la- más o menos hace 40 años, ya voy a buscar, hubo un caso que se conoce mucho en que- psicología. Perdón, Está con... es que mío te estás trabando, entonces no te escuchamos bien. ahí se me escucha mejor. Sí, escucho. A ver, Perfecto, el que me ahí esté- ya, listo. Ya, a ver, hace más o menos 40 años, ¿sí se me escucha? Sí. Ujú. Ya. Hubo un caso de un niño que al nacer los padres le llevan al médico para que le hagan la circuncisión, para que le corten el escroto. Se corta el prepucio. El prepucio. El prepucio, perdón. La cosa es que algo sale mal en la operación y tienen que amputarle todo el órgano genital. ¿Ya? Un psicólogo de la época que estaba Llámalo, malito de la... ¿quién es? ¿Es Kinsey? ¿O es Moni? Moni, Ok, ya. vente a investigar a quién estamos citando aquí. ¿Y qué es lo que ¿Perdón? hizo? Que hay que citar con nombres para que la gente sepa a quién estamos refiriéndonos y se puedan meter a investigar qué hizo ese güey para llegar a sus teorías. Sí, no, pero espera. Aquí vamos a una cosa. Él le sugiere a los padres que le hagan una vaginoplastia y que le críen como niña, ¿verdad? Ahí tenía un gemelo, nada más, porque es muy importante ese dato de que tenía un gemelo y que a ese gemelo ya no lo circuncidan porque ya les dio miedo esta primera parte en que pues, le quemaron básicamente el prepucio. Ya. La cosa es que le crían como niña hasta más o menos la adolescencia, cuando ya no soporta más la situación de que no se identificaba como niña, ¿verdad? Ya. Tú podrías decir que esa persona tuvo la experiencia de ser mujer, pero no se sintió como mujer. Le criaron como mujer. Vivió su vida hasta la adolescencia como mujer. Ya, tuvo la experiencia de ser... Su vida interna precisamente no era la de una mujer, él siempre estuvo en contra de todo lo que le decían que era y por eso al final decide retransicionar y después se suicida. Sí. Nunca aceptó esa transición. Su cuerpo, que era de mujer... Porque fue impuesta. Porque exacto, su cuerpo era de mujer y su cerebro era de mujer, y su cuerpo era de hombre, nació hombre, su cerebro era de hombre, y sí hay una parte de la identidad muy importante que radica en nuestra biología. Claro. Es justamente a lo que hemos estado hablando. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta con esto, que ya se pudo identificar que hay una parte de la biología que nos ayuda a dictar esa identidad que tenemos, que es justamente, son áreas cerebrales que nos ayudan a categorizar el mundo y a nosotros relacionarnos con el mundo. Ya, ahora yo tengo una pregunta para los tres. ¿Ustedes dirían que el sexo es general del organismo o
o podemos identificar el sexo en algunas partes del organismo. ¿Podemos identificar el sexo en unas partes del organismo? El sexo. O ustedes dirían que el sexo se puede identificar en el organismo en general. El sexo definitivamente se puede identificar en el organismo. El sexo, si estamos hablando de sexo, se puede identificar en el organismo. No el género. Ustedes, ¿no? Escépticos. Sí, en el organismo en general. Ya. A ver, si nosotros podemos identificar en el organismo en general, ¿en dónde lo podemos identificar? En muchas partes, en los órganos sexuales, en las gónadas, en las hormonas, en el cerebro, en los cromosomas, o sea, en todos lados. Pero básicamente los cromosomas están en todo el cuerpo. Ya, muy bien. Entonces, ahora, si nosotros quisiéramos definir a una mujer, nosotros debemos ir definiendo ciertas implicaciones que tendría eso, ¿ya? Como, por ejemplo, lo más común del mundo es más o menos como decía Gus, cuando alguien nace, se le asigna un sexo por sus características físicas que tiene, ¿verdad? Entonces, asignas, le acabamos de decir que se puede percibir en el organismo. ¿Cómo que se le asigna? Nace con esas características. por eso, Nace con pero con Es que testículos, con... el problema es que, mira, justamente es el cambio del tema de las variables. O sea, tiene esos elementos que están ahí y por lo tanto se denomina, si tú quieres, o el médico dice es mujer o es hombre, con base en esas características. Características físicas, exacto. La realidad material es que es hombre o es mujer. No, Ya, que por es macho o es hembra. Está diciendo, hombre. O sea, no es que el médico dice como hombre, no. O sea, lo ve y dice hombre. Por eso La dice realidad material te habla de macho eso. y de hembra. no en humanos. ¿O has visto baños Sí. para machos y hembras? ¿O No, prisiones? o sea, es que, a ver, Adi, o sea, ahí voy. Dos cosas que quiero comentar. Una, no estamos hablando de cómo usan las palabras las personas, ¿ok? ¿No? Entonces, ¿de qué No, estamos ok. hablando? Estamos hablando de cuál es el mejor entendimiento de esas palabras. O sea, yo entiendo que coloquialmente, pues cuando decimos hombre, pues nos referimos a macho, ¿no? Pero en biología tú no vas a hablar, no vas a escuchar hablar, o sea, cuando se tiene un debate técnico de hombres y mujeres, vas a hablar de machos y hembras. Y eso, en el Homo No cuando sapiens, incluso en mis clases de biología me hablaban de la biología de la mujer, en mis clases de sexualidad me hablaban de biología de la mujer, me hablaban de todos los cambios claro, de la mujer. Adi, claro, pero hay un entendimiento coloquial de las palabras y hay un entendimiento técnico de las palabras. Yo Es que entiendo, Skeptic está hablando del conocimiento, o sea, nada más quería hacer esta aclaración. Skeptic está hablando del conocimiento más técnico, o sea, el más especializado. Tú dices que tomaste clases de biología, pero por eso también preguntaba al inicio que qué habías estudiado. Entiendo que no estudiaste biología o no tienes algún máster o alguna especialidad. Entonces, me imagino que tus clases de biología no fueron a nivel universitario o posgrado, sino que fueron a un nivel básico. Ok, entonces tendremos que referirnos a todos como Homo sapiens, porque no, Adi, No, estamos para diciendo nada. que hay dos formas, dos formas de nombrarlo. El lenguaje especializado, porque evidentemente quien hable de Homo sapiens, quien hable de la evolución del Homo sapiens, tendrá que usar ese término, porque ese es el término adecuado para esa disciplina. Correcto. Es igual como es como por ejemplo las flores. Las flores tienen sus nombres técnicos que los especialistas conocen. Y aquí a lo mejor le decimos Margarita o Rosita, pero tienen sus nombres técnicos. Y sus nombres técnicos están utilizados justamente por los especialistas. Entonces, tus clases de biología no son un referente de lenguaje técnico. Quizás te puedan dar un panorama general, pero así como la Margarita no es el nombre técnico de esa clase de flor, mujer u hombre no es el lenguaje técnico para hablar de machos y especie. Las personas explican mujer como hembra humana y hombre como macho humano. ¿Sí? A ver, esa es una respuesta ideológica. No, tú estás diciendo, estoy literal traduciendo. Me dijiste, no es un lenguaje técnico, es un lenguaje coloquial, pero se refiere a la misma cosa. Mujer. Ese es el problema. Mira, ahí voy. Por favor, dame un segundo. Es importante usar las palabras adecuadas y delimitar a qué nos referimos. ¿Por qué? Porque cuando tú usas hombre y macho y mujer y hembra de manera intercambiable, de manera coloquial, esa postura ya presupone que tu postura es la correcta, ya presupone que no hay una distinción entre sexo y género, y es precisamente eso lo que se discute. ¿Me explico? Entonces, no puedes simplemente, o sea, yo te entiendo lo que tú estás diciendo, ¿no? Yo entiendo que cuando tú dices hombre, tal vez en un punto te estás refiriendo a macho o lo que tradicionalmente reconocemos como un hombre que es un macho de la especie humana. Yo entiendo a lo que te refieres, ¿me explico? Eso está perfecto. El problema es que la discusión no es sobre cómo usan las palabras las personas, sino cuál es el mejor entendimiento de las palabras. Ahora,
es importante hacer estas distinciones para aclarar, para comunicarnos mejor y saber a qué nos referimos específicamente, porque si no caes en falacias de equivocación, porque tú presupones que macho y hombre son equivalentes y eso es precisamente lo que ya dijimos. Ya lo argumenté. A ver, vamos a regresar una vez más. Y desde el principio ustedes establecieron esta premisa. El género es la experiencia de cada persona, ¿sí? El género es la experiencia de cada persona. Yo no. Bueno, si el género es la experiencia, entonces, regreso. ¿Quién más que una mujer puede tener la experiencia de mujer y por lo tanto tener género mujer? Te voy a devolver, esperen, quisiera como aquí ya abordar algunos puntos. O sea, primero, yo te devolvería la pregunta. O sea, si tú nos dices qué es ser mujer, ¿tú nos puedes decir qué es ser mujer? Yo puedo saber que es mujer porque es mi experiencia. Te puedo decir desde un punto de vista histórico qué ha sido ser mujer. Te puedo decir desde mi biología qué es ser mujer. Te puedo decir qué implicaciones tiene en mi vida ser ¿Cuál mujer. sería Ok, vamos por partes. Dices históricamente. Históricamente, ¿qué nos podrías decir históricamente de qué ha sido tú ser mujer? Yo históricamente. Son dos cosas distintas. Bueno, es que tú dijiste tú dijiste, yo te hice la pregunta, ¿cómo puedes decirnos tú que eres mujer? Y tú nos dijiste históricamente, etcétera. Entonces, te pido que me digas cómo históricamente tú nos puedes decir tu experiencia de ser mujer. Tú lo pusiste la categoría, no yo. No, yo te dije, te puedo explicar desde la historia, te puedo explicar desde mi experiencia, te puedo explicar desde mi biología. Ok, explícamelo. ¿Qué es ser mujer? Explícanos qué es ser mujer. Ok, ser mujer es que desde los 11 años o 12 años empiezas a menstruar, te duelen los ovarios una vez al mes, te puedes embarazar. Pausa tantito. Dices desde los 11 años, o sea, antes de los 11 años no eras mujer entonces. No, te puedo decir desde antes si quieres. Te puedo decir desde antes, pero es que... Es que estamos nombrando las categorías. Lo que tú estás nombrando como experiencias, no las tienes que decir y esas tendrían que ser las mismas condiciones que tendrían que aplicar a todos. Tú me estás diciendo que tu experiencia de menstruar te hace mujer, ¿ok? Ese es un punto que tú pusiste sobre la mesa. Ahora, dijiste que desde los 11 años. Antes de los 11 años, por la propia implicación de tu lógica, no podría ser mujer. De que tenía vulva, de que tenía algo diferente a lo que tenía mi papá. Entonces ya no solamente, me atraía a jugar a las tacitas y al chisme. ¿Quieres que te cuente toda mi vida para que puedas entender qué es la experiencia de mujer? Aunque te la cuente toda, nunca la vas a entender porque la experiencia no es algo que te puede compartir así. Yo tengo algo que decir ahí. A ver, si aquí entendemos que ser mujer implica, por ejemplo, tener vulva, implica, por ejemplo, menstruar, implica, por ejemplo, jugar a las tacitas de niña. ¿Pueden haber mujeres que nazcan sin vulva? Pueden haber mujeres que nazcan sin vulva, serían una desviación, una deformidad. Pueden haber, sí. Pueden haber mujeres que no menstruen. Con dedos, pero si hay humanos que nacen con 6 dedos, no vamos a decir que los humanos tienen 6 dedos. Pero vamos a decir que el humano con 6 dedos es humano. Ese es el problema. O sea, si un humano sale con 6 dedos, va a ser humano. Va a ser una persona. Yo estoy diciendo que no es mujer. Pero el problema es que utilizas analogías que después no te comprometes a seguir. Si tú nos dices que estás poniendo el ejemplo de los 6 dedos, yo te pregunto, ok, entonces una persona con 6 dedos no es humano. No, entonces ya no. Entonces no, o nos das ejemplos con los cuales no te comprometes o te estás contradiciendo. Porque entonces no pongas ese ejemplo. Porque estás diciendo que si una persona nace con 6 dedos, pues entonces también es una persona. ¿O no lo sería? Pero entonces tu ejemplo, o sea, tu propio ejemplo te está diciendo que estás en un error. Tu propio ejemplo. ¿Por qué? Porque la excepción que define a la especie. No, es que tienes que entender cómo funciona la lógica. Si yo digo que las personas tienen 5 dedos y luego digo que hay quienes nacen con 6 dedos, la pregunta ¿es persona? Sí es persona. Entonces, los dedos o el número de dedos no es lo que te hace persona. Y es que aquí tienes que entender un principio básico de conocimiento. Los dedos es lo que te hace persona. Exacto. Exacto. Es que ese es tu ejemplo. Adi, es que es tu ejemplo, Adi. Gustavo no te está dando un argumento por analogía, te está dando un contraejemplo a un principio. Es diferente. Ajá. Entonces, es que, por ejemplo, por eso yo decía hace un momento si ser mujer implica, por ejemplo, menstruar y entendemos que hay mujeres que no menstruan, quiere decir que por implicación ya no se sigue lógicamente que necesariamente ser mujer no es una condición. Exacto. No es una condición necesaria. Exacto. No es una ni suficiente. Partimos, pero no es necesaria. Exacto. Claro, pero es que, por ejemplo, no se hacen conforme a las ¿cómo se llama? Como conforme a las excepciones, se hacen conforme a la generalidad. Así se hacen las excepciones.
excepciones No, porque, quita de la nuevo, validez de una definición. de nuevo tu mismo ejemplo ahí. Ok, la generalidad es que las personas tienen 5 dedos. Ujú. Nace una persona con 6 dedos. ¿Esa Ujú. persona ya no sería persona? No, esa Según persona tu... es una persona excepcional con 6 dedos. Bueno, entonces Pueden una haber mujer que no menstrua es una excepciones. mujer excepcional en ese parámetro. Características, no es una característica la que te hace mujer. No es una. Ok, Exacto. vámonos a una característica más, digamos, ok, como más simple, ¿no? O sea, tú dirías que ser mujer implica tener vulva, ¿o no? Implica tener necesariamente y siempre, Necesariamente tienes que tener vulva para ser mujer. en principio, en la generalidad de los casos, en el 99% de los casos, Ok, implica tener. digamos, cromosomas XY. También, en el 99% de los casos. Digo XX, no XY. Ok, perdón. Ok, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué, eh, digamos, el tener vulva es necesario en el 99% de los casos para ser mujer? ¿Por qué? No es para, es al revés. De la realidad material es donde surge la palabra. Todas las personas que han tenido cromosomas XX, óvulos, ovarios, menstruan, se ¿Sí? embarazan, han sido determinadas mujeres durante toda la historia hasta que ahorita hace, quién sabe cuánto, un par de décadas, 3 décadas, a alguien se le ocurrió que mujer era género. Sí, pero volvemos a lo mismo. O sea, no, o sea, bueno, dime, ¿por qué el hecho, o sea, por qué se necesita una vulva, digamos, para ser mujer? ¿O por qué el hecho de que se tenga vulva se implica que es mujer? Porque cuando tienes una vulva vas a tener cierta experiencia y como ustedes definen género como experiencia, entonces esta realidad material de tener vulva te hace tener cierta experiencia diferente a las personas que no la tienen y por eso esta experiencia se llama mujer y esta experiencia no. Es simple, es muy simple. Claro, pero el tema, o sea, el tema con la categoría de mujer es que es mental, viene de una realidad mental y No, viene de de, realidad material y mental. claro, Pero por yo hago supuesto una que, pregunta ahí. Partiendo del ejemplo que mencionábamos del chico fue que le amputaron los genitales y tuvo una vaginoplastia desde prácticamente que nació y le hizo tener experiencias y todo. ¿Cómo? Y experimentos sos- sexuales con él, lo hicieron tocarse con su hermano gemelo, lo pasaron por muchísimos experimentos sexuales bien locos, y de ahí es donde viene su término de identidad de género, por si no lo sabían, de ese güey. Ese es el güey que están A ver, defendiendo. no, es que nadie está defendiéndole a ese güey. Lo que exacto, yo te estoy poniendo es como, es más, yo estoy totalmente en contra de lo que él hizo. claro, y Lo que Gustavo y yo también, o sea, Pero aún así, lo que yo te... su ideología, sus No, textos, no, es lo que para permea nada. todo el estudio psicológico de todo, por lo menos todo Estados Unidos ahorita, y ahorita apenas empieza a llegarnos a nosotros. Para nada, estás partiendo de falsedades muy grandes, pero a ver, vamos con el tema del ejemplo. Si tú dices que tener vagina y tener te hace mujer y todo, ¿qué pasa con el chico que tuvo vagina, tuvo la experiencia y todo, y no se identificó como mujer? Es que él no nació mujer, él tenía una realidad biológica, material, diferente. La vulva que le Pero pusieron entonces, no era una vulva con la que nació, era una vulva que le crearon médicos. justamente lo que estás diciendo en este momento se contradice con lo que dijiste hace un momento, que ser mujer es la experiencia de tener vagina. No es lo mismo una vulva artificial que una vulva real. pero la No, experiencia, o sea, te pueden tratar como y si lo tuvieses, o sea, nada que ver. Y quien crea que un médico, el más chingón del mundo, el más chingón en construcciones vaginales, puede hacer una vagina natural, por favor, llamemos al más chingón, porque hasta ese güey dice que no puede reproducir una vulva exactamente como es, con todas sus terminaciones nerviosas, con todas sus funciones, con todo lo que implica, con menstruación, con capacidad de dilatar para dar a luz. Eso no es una vulva, es un intento de vulva artificial. Es Y lo pueden más nacer parecido mujeres, logrado a una vulva. y pueden nacer mujeres sin vulva. ¿Ha pasado? Sí, es extremadamente escaso. Y se Ya, pero considera esas mujeres, a esas mujeres les podemos considerar mujeres. si tienen otras características de mujeres, si tienen otras experiencias que puedan, que se alineen a la experiencia de las mujeres. A ver, Si, si tiene otras nace características, y además o sea, si nace, tendremos que definir exactamente el contexto de esta persona para decir si es mujer o no. De esta persona excepcional, porque es un caso en quién sabe cuántos millones. ya, entonces habría que ver las experiencias y las características. Digamos que es una mujer que nace sin vulva y además nace con una anomalía cromosómica, XXY, por ejemplo. Ok, este síndrome de Turner, ¿no? Es ese. Ya, digamos que nace sin vulva, nace con esa anomalía cromosómica. Aún así podemos
decir que es mujer, por ejemplo, si tiene el cabello largo, si le gusta jugar con las tacitas, por ejemplo. De hecho, ni siquiera tenemos que, ahí no tendríamos que partir de la experiencia. Ahí sabemos que el síndrome de Turner, el XXY, se da en mujeres. Son las únicas que pueden tener ese síndrome. Las únicas. Por lo tanto, sí es mujer, biológicamente. Ya, entonces podemos decir que no necesariamente solo el XX es cromosómicamente de mujeres. Es el XX en el 99% de los casos, más desviaciones de los polos. Ya, entonces por implicación se puede adherir a esas personas también. Ya, nace sin vulva, nace con anomalía cromosómica y digamos que no lleva el pelo largo, sino lleva el pelo corto y le gusta jugar con carros. Okay, Seguimos vamos a diciendo que es mujer. Cada posible caso que podría alejarse de la norma para llegar a un absurdo de justificar que cualquier persona podría ser mujer porque puede tener cierta desviación. Okay. Adi, así no funciona el pensamiento. O sea, podemos decir que la mayoría, espérame, podemos decir que la mayoría de los elementos en la realidad son que hidrógeno y oxígeno o algo así, no, whatever, bueno, o cualquiera. Hidrógeno, sí. Hidrógeno y otro, no me acuerdo. Pero eso no quiere decir, carbono, ok, pero eso no quiere decir que descartemos todos los demás elementos, ¿me explico? O sea, que el nitrógeno y el carbono sean los más populares no quiere decir que, ya todo está hecho de carbono y nitrógeno y todo lo demás son anomalías. Así no funciona el pensamiento, discúlpame. No, es que yo sí quisiera abordar dos temas importantes, o sea, dos temas que se han tocado. Uno, me parece que aquí quiero volver a dos elementos. En primer lugar, tanto el sexo y el género son elementos que se van constituyendo y que ambos tienen cuestiones biológicas de base. El género no es solamente una mera cuestión social, sí tiene un impacto de carácter social. Y, en segundo lugar, esto nos lleva a la conclusión de que las mujeres trans son mujeres, porque hay una relación biológica, déjame terminar, hay una relación biológica en la cuestión cerebral y las cuestiones corporales. Pero ahí hay que hacer una distinción muy importante entre sexo y género. Distinción, no separación. Distinción, no separación. Tú hace rato me preguntabas, digamos que a mí, por alguna razón estoy desaparecida, ¿qué es lo primero que dirías, no? Diría, ok, es mujer, ok, ¿yo cómo sé que Adi es mujer? ¿O tú cómo sabes que yo soy hombre? Muy sencillo. Yo, Adi, no te he hecho ningún estudio genético, ni tampoco te he visto sin ropa. Por lo tanto, yo asumo que eres mujer por ciertas características que socialmente hemos visto que estereotípicamente tienen las mujeres. El cabello largo, el tipo de voz y todo ese tipo de elementos. Tú... Que las mujeres tengan chichis, es que qué estereotipo. No, muy estereotípico que las mujeres tengan la cintura más chica y las caderas más anchas. Pero es que eso se puede hacer. O sea, una persona se puede operar o se puede poner, incluso... Hay mujeres que tienen muy poco busto, como por ejemplo las atletas. Las confunden con mujeres, pero precisamente porque lograron las características físicas que tienen las mujeres, no porque se identifiquen mujeres en su cabeza. Ok, Adi, sí, a ver, dos cosas, y escucha estos dos puntos, porque con esto, creo que si con esto no se acepta, pues bueno, me parece que ya habría una deshonestidad intelectual detrás. Ya sabemos que hay elementos sociales con los cuales nosotros asignamos a un hombre y a una mujer. Esto lo podemos ver empíricamente muy fácil. Cuando tú vas a un baño y está hombre, mujer, azul es de hombres, rosa es de mujeres, o hay una silueta con faldita. Esos son elementos sociales, estereotípicos, que nos ayudan socialmente a decir, tú eres hombre o tú eres mujer sin necesidad de ningún estudio cromosomático, etcétera. ¿Ok? No hay ninguna necesidad de ningún estudio cromosomático. Simplemente con estos elementos sociales, nosotros podemos decirle caballero, dama, señorita, señor, sin necesidad de ningún estudio. Y estos elementos son socialmente que han ido cambiando y se han ido transformando a lo largo de la historia y cambian de cultura a cultura. Hay culturas en donde, por ejemplo, los hombres usan falda y en otros donde no. Hay habido momentos históricos donde los hombres han tenido el cabello largo y en otros momentos el cabello corto. Tenemos estos elementos estereotípicos de lo que decimos que es un hombre y luego que es una mujer. Esos son elementos de género, es una dimensión de género, es una distinción, no una separación. Y luego, en ese tipo de elementos estereotípicos o de estereotipos sociales, hay personas que nacen y que se identifican con estos elementos que socialmente constituimos como hombre o que constituimos como mujer. Y hay gente que al nacer, por ejemplo, un hombre que se identifica con estos elementos se le denomina hombre cis. Y una mujer se le dice una mujer cis. Y las mujeres y que no, o sea, que nacen con un cerebro o con elementos materiales que reportan que se perciben como mujeres, esto es un reporte de las causas. Entonces, es todo lo que ya te explicó Skeptic. Cuando alguien te dice, yo soy mujer, yo me siento como mujer y me identifico como mujer, eso es válido porque nos lo está reportando. Ya hicimos el ejemplo de que si alguien te pisa, asumiendo, y te dice, me duele. Un pequeño comentario aquí. Asumiendo... No sabemos que todas las personas pueden sentirse mujer. De hecho, sabemos exactamente lo contrario. Espera, ahí voy. No. Solo una pequeña adición a esto que está diciendo Gustavo.
del por qué, digamos, o sea, cuando una persona nos dice que siente dolor, está sintiendo dolor. Es necesariamente verdad que es dolor, asumiendo, y esto es importante, que está siendo honesta, ¿ok? ¿Por qué es necesariamente verdad? Simple y sencillamente porque es parte de su experiencia, ¿ok? O sea, tú me puedes decir, Adi, que te duele la muela, ¿no? Te duele la muela y dices, güey, me está matando la muela, no la soporto. Oye, yo te reviso y tienes una boca impecable, ninguna señal de que tengas alguna fisura en la muela, ninguna herida, nada, ¿no? Si tú me dices, Jorge, me duele la muela y estás siendo honesta con eso, es necesariamente verdad que tienes dolor. Aunque yo no tenga evidencia empírica o razones empíricas para creer que tú estás sintiendo dolor. ¿Me explico? Si tú estás siendo honesta, es necesariamente verdad. Ahora, por supuesto que me puedes mentir. Si yo te digo que me siento como un perro, ¿creerías que soy honesta? Yo te puedo, ¿Creerías que soy pero una cosa es lo que yo crea, o sea, es lo que yo creo, depende del contexto que me lo dices. Si tú te comportas de cierta manera y das un testimonio, ¿no? Pues es necesariamente verdad que te sientes así. Ahora, después vemos no porque si es... sea en el sentido de que te quiero decir la verdad o no. En el sentido de que pueda ser verdad lo que te estoy diciendo. Yo te Sí podría puede ser verdad. y que sea verdad que yo me siento como perro. Es que, Así como hay personas que, por ejemplo, refieren sentir que alguien les está hablando sin que exista nadie que les esté hablando, que suele ser síntomas de la esquizofrenia, por ejemplo, se le cree a la persona. Es una condición que existe, diagnosticable, diagnosticada y con tratamiento. Les estoy preguntando. También el transgénero, también el transgénero, y no estoy hablando de enfermedad, sino de las causas biológicas del transgenerismo. Escucha, Adi, ya hablamos de los elementos sociales, de todos estos elementos que preforman la gente. Entonces, hay mujeres que dicen, yo me percibo como mujer, y obviamente para que sea aceptada esa persona en sociedad, necesita justamente vestirse y comportarse de manera estereotípica, porque el tema de la identidad es muy importante que la gente nos pueda identificar de esa forma, porque eso, justamente, el hecho de que a mí me identifiquen como mexicano o como persona de alguna nación, se vuelve importante para mi estabilidad emocional. Que mi familia me diga, tú eres mi hijo, o que te estimo, o que eres un miembro importante de esta comunidad, se vuelve importante para nuestra estabilidad emocional. Entonces, esos elementos estereotípicos para que la sociedad los reconozca por un lado, pero porque ellos reportan que así se sienten. Entonces, hay estas dos dimensiones. Y aquí, este es el punto central del argumento. Tú vas a decir, es que no es válido o que no es verdad lo que la gente está diciendo. Skeptic te está diciendo que es una buena razón. Pero justamente, y quiero díganme si se ve porque estoy como en el teléfono volteándolo. ¿Se ve? Sí se ve. Muy chiquito, o sea, no hay que leer nada. Bueno, es un artículo que habla justamente de cómo el cerebro de las mujeres trans está relacionado con su identidad de género. Pero para que se vea un poco más gráfico, y les paso el artículo si quieren, aquí vemos, confírmenme si se ve. Sí se ve. El gráfico, más o menos, pero sí. Ok, ahí se ve mejor. Sí. Sí, igual no lo pasas por fuera. Ajá. Ok, si no lo puedo mover así. Este es el cerebro de las mujeres cis. Este es de las mujeres trans. Si tú te das cuenta... ¿Trans o con disforia de género? La disforia de género es otra cosa, no es ser trans. Sí, no es lo mismo, pero bueno. O sea, es completamente contradictorio con la gráfica que yo tengo enfrente. ¿Cómo volteo la cámara en esto? Termino de dar mi análisis y luego ya tú pones tu gráfica. Este estudio justamente habla de cómo esta variación hace que el cerebro de las mujeres trans esté más cerca de el cerebro de las mujeres cis y más alejado de los hombres. Esto es lo que reporta este estudio, esta investigación. Esta investigación fue en el año del 2022. Es de las investigaciones más recientes. Evidentemente reportan que hay que seguir investigando, pero justamente la conclusión de esta investigación es que el cerebro de las mujeres trans está más relacionado y se identifica más con su identidad de género. Esta es la realidad material que tú buscabas. A lo que está presentando Skeptic ya te dio las razones filosóficas de por qué tu argumento no es válido, porque no vas a aceptar las implicaciones de pisar a alguien y decir, no, pues como no tengo un metaanálisis, entonces no te voy a creer
que estás sintiendo dolor. No. O sea, no actuamos de esa forma en el mundo. En segundo lugar, ya reconocimos que la forma en la que identificamos una mujer tiene que ver con elementos estereotípicos que socialmente asociamos, como por ejemplo el cabello corto, largo y demás. Lo segundo y lo tercero, o sea, filosóficamente tu premisa no es válida, sociológicamente tu premisa no es válida y biológicamente tampoco lo es, porque ya estamos demostrando que el cerebro de las mujeres trans está más cerca de los propios, el cerebro de las mujeres trans está más cerca. Entonces, tenemos evidencia filosófica, evidencia sociológica y evidencia biológica que contradice todas tus premisas y que además todos los contraejemplos que nos has puesto, todos y cada uno de tus contraejemplos se van a contradicciones, porque, por ejemplo, nos pones... Ya te trabaste. No, Que no si, es otra. que si te pregunta, Lo llevan al absurdo, es completamente... Porque hemos llegado al consenso de que esa figura más... Exacto, y hemos Exacto. llegado a la convención de que las mujeres son las que tienen órganos reproductivos femeninos. Ok, Pero ¿y ese las que consenso no. no puede cambiar? ¿Ese Ese paradigma consenso no puede puede cambiar? cambiar, existe un motivo muy, pero muy cabrón. Ya te mostramos una investigación científica y aún así, Y, estás en contra de la evidencia científica. y además, Adi, Como, por este, ejemplo, les enseño, mira. esto es muy preocupante. Esta es una gráfica de gender transition versus detransition. Estas son las personas que están buscando cómo destransicionarse. Más o menos, aproximación, Ajá. va ahorita por el 80%. Por el 80%. ¿De toda la historia? ¿De toda la historia o de qué años? Al chile lo Esta dudo un gráfica chingo. es desde 2004 hasta hoy. Nada más termino con ese ejemplo. Es como si yo dijera, el 80% de los aficionados del América están dejando de ser aficionados del América. ¿Eso significa que los aficionados del América no existen? No, siguen existiendo, aunque haya personas que dejen de ser aficionados de ese club. En un momento yo dije que las personas transexuales no existen. O sea, eso sería como negar que existe esta tasa. Existen personas transexuales. Ok. No existe una persona que no ha sido mujer y que sea Ok. mujer. Ok, entonces ya aceptaste que hay mujeres trans. Existen las mujeres trans, son trans, no son mujeres a secas. No, mujeres trans si quieres, podemos ponerle ese distintivo, ¿no? Pero al final, su conducta... O sea, hay mujeres cis y mujeres trans. Eso es lo que estarías de acuerdo. No, o sea, no. Ahora que nos quieran, ok, entonces ahora yo tengo que cambiar mi identidad, decirme mujer cis, para que estas personas que acaban de inventar... Pero a ver, Adi, eso Pues, es que no lo acaban de inventar. Hay investigaciones científicas. El que te acabo de mostrar utiliza la categoría hombre cis y mujer cis. Entonces, las investigaciones científicas tienen que crear nuevas categorías para fenómenos emergentes. Oye, pero a ver, ahí voy. Mira, o sea, hasta Provida Científico está aceptando de que hay mujeres y mujeres trans, ¿no? Y tú también lo aceptaste. Hay mujeres y mujeres trans. Ahora, ¿para qué nos Las sirve? mujeres que pueden embarazar, las mujeres, no las No, mujeres las trans. hembras. Estamos hablando de mujeres trans. ¿Cuál es la diferencia entre mujer y mujer trans? Bueno, que una tiene un cuerpo de macho, ¿no? Y por ¿cuál lo es la tanto, diferencia O entre tiene y no se puede embarazar. Eso es evidente, eso no está en discusión. ¿Cuál ¿Mande? es la diferencia entre una mujer gestante y una no gestante? ¿Qué? ¿Otra vez? Perdón, se me trabó ¿Cuál es todo. la diferencia entre una mujer gestante y una no gestante? Una está gestando y la otra no. No entiendo la pregunta. Ya, es que más o menos así fue como tu pregunta la planteaste. O sea, planteaste una diferencia que puede ser evidente en algún caso, pero no en todos los casos. Es Ahora, yo te- contingente, es contingente. Las que se pueden embarazar son las mujeres, biológicamente mujeres, no las mujeres trans. Las Tengo hembras. una mujer O bueno, digamos, Es que, Adi, las mujeres. es que nada más para aclarar ese punto. O sea, volvemos al tema de los conceptos. O sea, ¿cuál Exacto. es la diferencia entre la margarita y la Belis perennis? ¿Cuál es la diferencia entre la Belis perennis y la margarita? No tengo idea de qué estamos hablando. Ok, la Belis perennis es el concepto técnico de la margarita. Ujú. No es lo mismo. Así como hembra es la categoría técnica para lo que tú estás describiendo de los elementos biológicos y mujer es distinto. Y esto, de nuevo, se vuelve a comprobar porque Porque cuando si tú te... margarita y como se llame Pabelis, es lo mismo, solo que es lenguaje coloquial y lenguaje científico. Entonces, ¿por qué mujer y hembra del hembra humana son diferentes? Porque yo puedo tener Es diferente una porque... margarita que sea pintada, puedo tener una margarita que sea de plástico, puedo tener una margarita que sea... No, porque no son margaritas. Sí, o sea, si yo Adi, Eso te enseño... un papel de una margarita. Ya, A ver, ahora, Ya. solo si puedo yo te regresar enseño un la punto. imagen de una margarita, tú vas a saber que es una margarita. Aunque no puedas hacer investigaciones científicas. O sea, por ejemplo, si un biólogo quiere hacer una investigación sobre cómo ha evolucionado la Belis perennis, va a tener que utilizar justamente la flor como tal. Pero si yo le quiero enseñar a los niños cuál es la diferencia entre una rosa y una margarita, me basta con darles un dibujo. Entonces, tú en el mundo cotidiano, tú puedes dirigirte a una persona y dices, disculpe señorita, disculpe caballero,
sin necesidad de ver lo que tiene entre las piernas, sin necesidad de hacerle ninguna investigación. ¿Y por qué puedes, y por qué eres capaz de dirigirte a una persona diciéndole señorita o caballero? Pues porque hay elementos sociales que justamente te van a hacer referencia de lo que es un hombre y que es una mujer, sin necesidad. No podemos decir, no podemos solo argumentar todo es un constructo social. A ver, Adi, hay cosas Adi, físicas, Adi, nadie está argumentando eso. biológicas que se Nadie, a ver, escucha. Eso ya lo aceptamos, Adi. Tú ya lo aceptamos, pero aquí el tema es que cuando tú le dices a una persona, buenas tardes, caballero, le tienes que hacer todas esas investigaciones para decirle caballero o decirle hombre o decirle mujer. O sea, tienes que hacer todas esas investigaciones antes de dirigirte con alguien. No, absolutamente no. Pero, o sea, pero Exacto. Exacto. O sea, pero aparte, Adi, lo que nosotros defendemos. Perdón, estoy buscando el cargador porque me quedan 10% de pila y si Sí, no, no te preocupes. Adi, Oigan, lo que ¿puedo estamos regresar un diciendo, punto? lo que estamos diciendo no niega la realidad material, Adi. O sea, ya hablamos, hace rato expliqué con la analogía que hay una realidad material y hay una realidad mental. El tema es que cuando tú usas mujer como equivalente a hembra, digamos, en un lenguaje un poco más técnico que estamos tratando de ser claros, digamos que presupone que no hay tal distinción entre sexo y género, o sea, entre una realidad material y una realidad mental. Y el problema es que esto confunde porque después empiezas a usar los conceptos y caes en algo que se llama equívoco. ¿Me explico? Usas el mismo concepto con dos entendimientos diferentes y por tanto caes en ustedes son los que están contradicciones, usando el etcétera. mismo concepto con dos entendimientos No, diferentes. para nada, para nada. O sea, nosotros hemos insistido en usar hembra y usar mujer. Ahora, yo entiendo, Adi, yo entiendo que cuando tú dices mujer, normalmente, o sea, te refieres a hembra, ¿ok? El tema que nosotros estamos diciendo es que el ser hembra no necesariamente implica ser mujer, ¿ok? Hay una distinción entre esto. La realidad material no implica necesariamente, sí, en la gran mayoría de los casos, pero no necesariamente que vas a ser una mujer, ¿no? Entonces, por supuesto, y lo concediste tú, lo concedió Ángel, Provida Científico, que hay mujeres y hay mujeres trans. Ahora, el distintivo de mujeres trans sirve para ser un poco más precisos, ¿no? Dar un poco más de información en tanto que, ok, es una mujer, ok, es una mujer que nació en un cuerpo de macho, ¿no? Entonces, es que vamos a regresar al mismo argumento hasta que me puedan contestar cómo alguien puede percibirse como mujer o tener experiencia de mujer o sentirse mujer si no ha sido mujer. O al revés, se los pongo pero al es revés, que tú, ¿cómo yo o sea, podría Adi, argumentar que me siento algo que no soy? Es que ¿Cómo podría sostenerme que yo me sintiera perro? Pero es que ya lo demostramos con el estudio que te demostré. No, o sea, no estás hay demostrando personas que la única evidencia que nos estás demostrando ni siquiera apunta al tema central. O sea, tu investigación está, tus datos dicen que hay personas que han destransicionado. De ahí no se sigue que haya personas que no, de ahí no se sigue que no haya personas trans, porque ya se demostró que hay cerebros de personas que nacen, o sea, justamente lo que marca la gráfica es que las mujeres trans están más cercanos del cerebro de los hombres cis que de las mujeres cis. Y eso es lo que ¿tú muestra crees la que la investigación. experiencia viene del cerebro Mira, en sí mismo? Adi, O sea, Adi. ¿solo de tu cerebro sale la experiencia o tienes que tener una Es que ahí hay dos para es que tener ahí esa hay, experiencia? a ver, Adi, el cerebro también es una cuestión material, pero a ver, ahí hay dos contradicciones en lo que tú estás diciendo. Por un lado dices que necesitas la experiencia de vida y por otro, pero básicamente eso es como la postura de Beauvoir, es decir, no se nace mujer, sino que se llega a hacerlo con las Ustedes distintas dijeron experiencias. Ustedes dijeron que género era experiencia, no yo, ustedes lo dijeron. No, tú empezaste preguntándonos que cómo se sentía ser mujer, tú empezaste con esa pregunta. Pero, a ver, Adi, Porque mira, ustedes me dijeron, género Adi. es igual a experiencia. Entonces Please, yo Adi, les dije, Adi. ¿cómo podría alguien que no ha tenido la experiencia tener la experiencia? Ok, Adi, ¿puedes, por favor, mira, repetir la pregunta que quieres que te contestemos? La pregunta es, y sigue siendo la misma, y Ujú. va a seguir siendo la misma, Ok. ¿cómo alguien puede sentirse mujer sin haber sido mujer? Bueno, ¿Cómo alguien ok, puede sentirse mira, perro sin ser perro? ok, tu pregunta cae en un error lógico que se llama begging the question. O sea, presupone lo que busca probar. Es un pensamiento circular. ¿Por qué? Porque al tú Porque su decir... argumento es circular. No. Escucha, Adi, escucha. Tú estás preguntando, ¿cómo alguien que nunca ha sido mujer puede identificarse como mujer? Estás presuponiendo que no es una mujer, que es exactamente el punto que quieres defender. Entonces, estás partiendo de una premisa que no es neutra.
Porque O sea, para eso se ser le una llama... mujer, según sus propios argumentos, tienes que tener género de mujer, y género ustedes lo asociaron a experiencia. Y entonces yo les pregunto, ¿cómo alguien podría tener experiencia de mujer sin nunca haber sido mujer? Esa es la pregunta, y va a seguir siendo la pregunta No, hasta que Adi, puedan responderla. es que Es que ya se te respondió. Dios mío. No, no se me respondió absolutamente nada. Me enseñas una Mira, gráfica. yo te hablé... Hay Sí, personas se te que piensan que respondió. son, no sé, perros. Hay de verdad personas que piensan que se identifican como Y perros. hay investigaciones Eso, aunque científicas hagan que reporten investigaciones de eso. los Hay cerebros de los investigaciones. perros, aunque hagan investigaciones que acerquen este cerebro de estos humanos al cerebro de los perros, eso no los va a convertir en perros. Adi, claro, pero es que Es que habría que el ver a qué punto nos es que si referimos hay con evidencias. perro, ¿me explicó? Pero además, mira, yo te hablé de la qualia, te habló Gustavo del tema de las predisposiciones biológicas y Renato te habló de las conductas. Entonces ya te dimos, no es nada más de la experiencia, es todo un conjunto de propiedades que llevan a alguien a identificarse como mujer. No es nada más la experiencia. Entonces ya te hablamos de 3 niveles diferentes. Entonces, tú no puedes... En todos los niveles hay evidencia en contra, de hecho, mucho mayor que la evidencia a favor. Incluso en cuando hablan de... ¿Cuál es cuando tu hablan de evidencia? ¿Cuál es tu evidencia? Porque lo que nos estás mostrando es A una ver, gráfica de personas que han ya. destransicionado y eso no apunta al tema. Te leo básicamente yo quiero- y es muy rápido. Justamente la conclusión dice, en esta investigación se demostró que el sexo cerebral estimado en mujeres transgénero se aleja de su sexo biológico masculino hacia su identidad de género femenino. ¿Cómo se mide? ¿Cuáles son Ok. las variables? Las variables son los tamaños de ciertas estructuras que tienen que ver como, por ejemplo, el tálamo tiene que ver con, por ejemplo, las áreas sensoriales que están atrás de las áreas motoras, que tienen que ver con ciertas áreas que tienen que ver con el sistema límbico. Entonces se mide tamaño, se mide funcionalidad mediante, por ejemplo, estudios de consumo se me fue la palabra, pero es consumo de glucosa. Así se miden las variables de neurología. Ahora, yo quiero hacerte O una sea, pregunta. simplemente para complementar Sí. tu punto, Renato, y en esta investigación propiamente dice, todas las imágenes del cerebro se adquirieron en el mismo sistema de resonancia magnética, utilizado en secuencia preponderada, que con los siguientes parámetros. Y digo, aquí te tendría que dar el lenguaje de matemáticas, TR igual a 1900 ms, pero tendrías que conocer todos este tipo de elementos, pero lo que se puede leer es, las imágenes cerebrales se procesaron utilizando un SPM8 y la caja de herramientas BM8. Pone los links para que tú accedas a ese tipo de herramientas. Dice cómo, en resumen, todas las imágenes del cerebro se clasificaron en tejido de materia gris, materia blanca, líquido, cefalorraquídeo y las particiones de materia gris y blancura restantes y se normalizaron especialmente en el espacio utilizado en transformaciones de afines de 12 parámetros. Al menos tenía una Creo que ya lo intención de que encontré. todos... Es este, ¿no? Sí, Ok, perfecto. es el que parte de 24 mujeres transgénero. Esa es su muestra, 24. Sí, A ver, ahora, Adi, no hagas... yo quiero hacerte el una tema de ese artículo es que también, si lees el artículo, te vas a dar cuenta que apenas se está investigando este tipo de temas. Y el hecho de que tenga una muestra representativa no tiene que ver tanto con el tamaño de gente, porque no se está midiendo una cuestión estadística. Y eso es una cuestión básica de metodología de la ciencia. No están haciendo encuestas. O sea, si tú pones un cerebro de distintas personas, aquí lo que importa son los indicadores, las muestras de los indicadores cerebrales, no de las personas, porque no se está midiendo una muestra representativa. No es una encuesta, vamos pues. Si su metodología fuera una encuesta, efectivamente tendrías razón, pero no es una encuesta. Lo que tienes que ver son los Ahí indicadores. mismo, en esa misma gráfica, no sé si yo estoy visca, pero yo veo que están más acercadas a los hombres, ¿eh? Las mujeres están mucho más abajo, o sea, digamos, tienden al cero, ¿sí? Al eje X. Y La- estas personas empiezan en el mismo punto en donde empieza los hombres y van un poquito más hacia arriba. no te preocupes, si Ujú. estás haciendo una mala interpretación de los datos, puedes leer la conclusión, porque Esa es la que evidentemente es un estaba lenguaje a punto técnico. de llegar. Ok, la conclusión es la que ya te he leído en otras ocasiones, pero ok, adelante, Renato. yo me ofrezco pasarle Skeptic algunos artículos, no solo uno, algunos artículos que van a sumar una muestra más representativa si es lo que te interesa. Ahora, yo tengo una pregunta del estudio que nos mostraste. Si es que tú asumes que esa es que si ese estudio aporta a tu argumento, yo quisiera saber qué es lo que dice ese estudio sobre las causas de la destransición de las personas, porque hay que tener en cuenta las causas. Porque Correlación no implica causalidad. porque a nivel psicológico, por ejemplo, una persona transgénero que está transicionando, que, por ejemplo, busca operarse, que busca cambiar sus genitales, puede sufrir una mucho mayor presión que si se mantiene en las condiciones físicas de su sexo asignado. ¿Ya? Entonces,
yo quisiera saber cuáles son las causas que te muestren ese estudio para que las personas destransicionen, porque si no sería solo un estudio descriptivo, lo cual no quiere decir que sea inválido, pero no creo que apoyaría a tu argumento. Además, creo que es importante también que hablemos, ya que estás aquí, Renato, de estas implicaciones, porque muchas personas argumentan que esto de afirmar esta identidad de las personas tiene efectos benéficos en el sentido de que tienen más estabilidad emocional, más bienestar emocional. Y esto es muy, muy, pero muy falso. Las estadísticas de suicidio, las estadísticas de depresión, las estadísticas de ansiedad entre personas transicionadas suelen ser iguales o peores. Suelen ser iguales De o nuevo, peores. las causas. ¿Cuáles serían Ya, las causas? Es que, a ver, por eso te decía cuáles son las causas para que las personas Porque quieran el cuerpo forma destransicionar. parte de la identidad y alguien que tiene un problema de Esas- identidad y le cambias el cuerpo No, va a tener más Esas son problemas las de identidad. causas que está diciendo el artículo, ahora esas son las causas que tú crees y que te estás No, inventando no, yo le ahorita. estaba preguntando otra cosa a Renata aparte del artículo. Yo le estaba Sí. preguntando, yo le estaba pidiendo que por favor tratamos el tema de que eso de que es más estable, Es que, por a supuesto ver, que tiene que ver con problemas de identidad, Es que lo que estás lanzando es hipótesis, porque es una hipótesis. pero eso Lo lo que están tienes diciendo que es que su mostrar. identidad, ellos están diciendo, mi identidad no es este cuerpo, entonces es un problema de identidad. Ya está. ya, Pero, es que mira, Muéstranos las a ver, causas, porque, a ver, puede decir que las personas se sienten mal tiradas o porque la sociedad no los acepta y eso puede también traerles problemas. Ahora, ¿puede ser lo que tú dices? Claro que puede ser lo que tú estás diciendo. Nadie lo está negando. El problema es respondiendo a la pregunta de Adi, a ver, no quiere decir que si una persona transiciona ya va a tener mayor estabilidad mental. Por ejemplo, hay muchas implicaciones que tienen que ver, por ejemplo, los hombres tienen mayores tasas de suicidio, ¿ya? Esto no quiere decir que necesariamente ser hombre o el estatus de privilegio de un hombre implique que eso se relaciona con un mayor bienestar emocional, ¿ya? Lo mismo puede pasar con las personas transgénero. Una persona transgénero que ha transicionado no necesariamente va a tener una mayor estabilidad emocional porque hay demasiadas implicaciones sociales que juegan a favor de que esa persona se sienta confundida, se sienta oprimida, se sienta vulnerable, etc., etc. Y todo eso puede influir, no te estoy diciendo que influya porque como bien estábamos hablando, no sé, por ejemplo, las causas exactas de la estadística que mencionaste. sí, o sea, correlación no implica causalidad. Este, yo te iba a decir otra y si cosa. decimos, o sea, y si Sí, hazla. afirmamos que hay un problema, hay causas que el estudio reporte, no lo que nosotros digamos. O sea, el estudio lo tiene que decir. Estas zonas lo tiene explícitamente, nosotros nos podemos inventar, porque es anticientífico. Nos podemos inventar las conclusiones de una investigación. Ah, no, es que yo no estoy inventando conclusiones de investigaciones, yo te estoy citando otras que no son tu artículo, porque tu artículo no es el único que existe. Claro. Bueno, quiero agregar. No es que Renato te preguntó que cuáles son las causas de la correlación y no nos los has podido dar. Vamos a poder dar las causas de esa investigación. ¿Y sabes qué es lo más grave, Adi? Lo más grave es que partes de un sesgo ideológico, porque aunque no conoces las causas, porque no las has podido decir, las has buscado apenas, ¿Cómo estás voy a haciendo la decirte tarea a las última causas de hora, y lo un más grave estudio que me acabas es de, que que ya acabo de asumes que... encontrar? ¿Cómo te puedo decir yo las causas de un estudio que tú citaste y que yo acabo de encontrar? Exacto. Yo te preguntaba las causas del estudio que tú mostraste. Deberías tener un escepticismo que tú citaste. Ajá, tú nos mostraste una correlación. Muéstranos las causas de esa investigación. Eso es porque tú ya lo habías leído desde antes. Este artículo lo acabo de encontrar. Tú nos... La gráfica que nos mostraste antes de La gráfica de que yo les transición. enseñé no es un estudio, son los Google Searches. Son No, la personas gráfica que están nos buscando en mostraste. Google. Ajá, Ya. son Google Searches, es Google Trends. Ah, ya. O sea, digamos, es una gráfica que te sirve para O sea, que entender no es una ciertos- investigación Es una científica. gráfica que te muestra lo que la gente está buscando. Ya. Lo que la gente está buscando. Y tiene mucho sentido si sabes Ok, leer los no, pues datos. peor. Entonces, peor porque no es peor porque básicamente nos estás dando una lista de búsqueda. O sea, yo estoy dando una investigación científica y tú nos estás dando un estado de búsqueda de Google, por Dios. No. En O sea, este yo argumento pensando que nos les estabas enseñé mostrando una esa investigación gráfica científica. para que puedan entender las tendencias de búsqueda de la gente que buscó transicionar y que luego O sea, buscó tu gráfica, destransicionar. tu gráfica es Google. Mi gráfica es de las personas que O lo sea, buscan. ¿cuántas No, veces que tú puedas decir las que en un personas análisis usan- de 24 personas Ajá, exacto, es no más tiene válido validez? que el metadata de Google es ridículo. Es que lo que pasa es que, a ver, Adi, Adi, lo que es ridículo es que no sepas lo básico de metodología de la investigación. o sea, Ajá. más que todo, Adi, tú dijiste que O sea, esa gráfica las búsquedas de mostraba- Google.
las personas que querían transicionar versus las que querían destransicionar. Y la pueden ver búsqueda de Google- un gran patrón entre dónde Sí, están sí, los espera. picos de buscar transicionar y dónde están los picos de destransicionar. Sí, pero lo de es que destransicionar no lo pudieron buscar necesariamente, conservadores. O sea, no es que no necesariamente una persona necesariamente trans. implica que la búsqueda de Google refiera a una También lo persona de que transicionar lo pueden quiera. buscar conservadores. Sí, O obvio. sea, no tiene nada que ver. Entonces o sea, tu gráfica no nos dice nada realmente. O sea, hay demasiado ruido en la gráfica. Si tú pudieras delimitar eso y Sí, eso yo tampoco de prueba. hecho, Mira dónde buscan transición, ¿ok? ¿Dónde buscan transición? ¿Se ve el mapa de los países? claro, ¿Les suenan esos ya, países en donde se mi está estado buscando de búsqueda transicionar? es En que los que hay Adi, ideología de género. es que Ahí es Adi, donde por se Dios, busca transicionar. estás cayendo. Adi, Y en un hombre de exactamente en paja, los Adi. mismos países es donde se busca destransicionar. Adi, En los mismos. ya es hombre de En paja, los Adi. mismitos. Estás Adi, cayendo en un hombre de la paja, Adi. búsqueda de Google no es una investigación No, no es científica. una investigación. Las Vale más búsquedas de Google, es como 24 si yo dijera, personas. ¿cuántas veces las personas han buscado a la Claro, es que, por ejemplo, si tú buscas las número búsquedas de que ha habido sobre suicidio, es como si digo, yo es que les quiero proponer algo, no sé qué les parece, si es que esta plática, o sea, si quieren, seguimos, Sí, pero si es que esta plática se la puede como que poner en otro día para que incluso, por ejemplo, Adi pueda ya quedar tal vez con alguien más, digamos, con quien exacto. puedan Sí, sí. conjugar un Igual poco puede más, ser el porque domingo o el eh, otro viernes. sí, o Perdón, sea, si perdón, quieren perdón. pueden seguir. Lo que pasa es que aquí en Ecuador ya es la 1 de la mañana y mañana sí tengo que levantarme temprano. Sí, yo tengo que Sin ir por alguien problema. al aeropuerto. Pero, Adi, yo te ofrezco sí, máximo hasta el domingo, digamos, yo le paso a Skeptic y para que te pase los estudios que te decía, ahí, o sea, para que los puedas checar sin ningún afán de que o te convenzcan o no te convenzcan, pero por si te sirven para algo. Yo les quería sí, o sea, agradecer. sí, Me despido igual yo. yo te recomiendo que O sea, ideología, ¿qué es una ideología? Una Conjunto ideología de creencias. es un Eso es una conjunto de... ideología. exactamente. Tipo, Entonces, decir que una todo, mujer exacto. transgénero es una Adi, mujer es una creencia. Adi, todo conocimiento implica una creencia. Tú no puedes decir que sabes algo que no crees. Entonces, en ese sentido, todos partimos de cierta ideología. El Eso que es un argumento circular que no es confunde circular, y Adi. ya. No es, claro que, Adi, no, por favor. No, es que A tenemos que ver, partir de que hay diferencias entre hechos y creencias. Si no Adi, podemos partir no de eso, sabes pues lo que estás no hay diciendo. discusión. Discúlpame, Entonces, tú y Adi, yo estamos Adi. discutiendo puras creencias. No, sí, pero te voy a decir por qué. Mira, te voy a decir por qué. Hay una distinción entre creencias fuertes o creencias justificadas y creencias débiles. O sea, pero esto se ve desde Platón con la doxa y el episteme, Adi. O sea, Correcto. todo conocimiento implica una creencia. Tú no Es que puedes esa es la realidad decir, platónica que parte del mundo de las ideas y que las ideas surgen Adi, nada que independientemente de ver. las cosas. No, nada que ver, nada que ver. ¿Cómo Nada que no? ver. Lee, Adi, no, neta, aquí sí estás, o sea, muy mal. O sea, lee cualquier libro introductorio de epistemología para que entiendas, o sea, la definición de conocimiento, la definición, al menos la tradicional, es una creencia verdadera y justificada. Eso es conocimiento. Claro, hay un debate eterno, como en toda la filosofía, acerca de, sobre todo el debate está en el paso de la justificación, pero todo conocimiento, todo implica una creencia. Viene de una creencia, de ahí vienen las Sí, hipótesis, por ejemplo. Las hipótesis es lo que creo que va a pasar. A eso te refieres, creo. exactamente, o sea, todo Pero una lo vez que tú comprobado, afirmas, una vez todo lo comprobado, que una tú vez que hay datos, una afirmas, vez que hay hechos, ya deja de ser creencia. no, Adi, no, nunca deja de ser creencia, nunca deja de ser Entonces creencia, vamos a partir de que pero todo esto creemos que está no, pasando. sí, pero no, esto no vulnera, digamos, la fortaleza de lo que estás diciendo. Mira, entiéndeme, hay una diferencia entre creencias fuertes y creencias débiles, ¿no? Por ejemplo, una teoría científica sería una creencia fuerte, o sea, una creencia justificada que es conocimiento, pero no deja de creerse. Tú no puedes, literalmente, no puedes decir que sabes algo si no lo crees. ¿Me explico? O sea, sería ilógico decir que sabes algo si no lo crees. Cuando tú crees algo, tienes la disposición de dar algo por verdadero. ¿Me explico? Eso es una creencia. Después está el hecho de que sea verdad y que estés justificada en creer que es verdad. Entonces se vuelve una creencia fuerte, se vuelve conocimiento. Pero el conocimiento requiere que creas en él. Tú no puedes decir que sabes algo si no lo crees. Los hechos Correcto, también correcto. son Hay creencias. una creencia atrás, pero en el momento que se vuelve hecho, Exactamente. el hecho se antepone a la creencia. Independientemente que yo crea o no en el hecho es un hecho. Punto. El hecho es una creencia justificada, es una creencia más fuerte, pero
no deja de ser una creencia. O sea, ¿los hechos dependen de que alguien los crea o que un No, conjunto no, de porque personas los crea? no. O sea, la realidad no depende de si De el las creencias. sujeto la acepta o no la acepta, ¿no? Correcto. ¿Me explico? O sea, pero el hecho, o sea, el hecho no deja de ser una creencia, Adi. O sea, tú no puedes El hecho es decir una que esa- creencia si tú lo estás pensando, si tú dices, este hecho me parece lógico, y entonces eso Es se que convierte en una es- creencia. Pero el Adi, hecho es hecho independientemente de que tengas la creencia o no. estás usando el entendimiento coloquial de creencia, Adi. Te voy a pasar un libro de epistemología para que, o sea, No, y te es vas que a no dar estoy usando cuenta. el entendimiento coloquial, estoy usando el entendimiento humano de persona que pueden entender todos los que están aquí abajo. No el rebuscado literario de 300 libros. Una creencia, lo que yo creo Es que que es bien, pasa, o es sea, independiente de lo que pasa. A ver, Edith, tú en algún video dijiste viva la ciencia y ahora estás negándola. Negando el No, conocimiento. estoy diciendo que la ciencia es independiente de las creencias. Adi, o sea, por ejemplo, cuando tú haces ciencia, ¿no? Y tienes como cierto método, etcétera. Por ejemplo, ¿sabes lo que es bueno, la ciencia trabaja con inferencias, ¿no? Sobre todo con inferencias a la mejor explicación. ¿Sabías Correcto, eso? con observación y luego hipótesis, Exacto, ¿no? todo el método científico. Bueno, Espérenme ok. un segundo, nada más voy por mi whisky. Yo ya estoy a punto de irme, pero Esto no igual. es publicidad, amigos. No les voy a enseñar ni qué marca. Oye, entonces, cuando tú haces ciencia, ¿no? Pues tienes que tener un método, ¿no? Y bueno, normalmente aceptamos que una inferencia, la mejor explicación, es la mejor manera de acercarnos a la verdad, ¿no? Siempre Pero que se esto, busque la verdad activamente, no solamente porque lo hicieras. bueno, claro. Pero ya partes de que crees que la inferencia, la mejor explicación, es verdad. ¿Me explico? O sea, Correcto, pero esa creencia. creencia también está sustentada en un hecho. O sea, no es como que de repente a alguien se le ¿En qué ocurrió, hecho? alguien ¿En qué hecho? creyó algo, vio un vio Ajá. el pasto es verde. Luego hizo una inferencia, chance el pasto es verde porque tiene alguna sustancia que lo hace verde. Y luego hizo la experimentación y comprobó que tenía clorofila. Pero se partió de un hecho, no de una creencia. O sea, no podemos creer sin una realidad material. Para empezar, estás confiando en tus sentidos, estás creyendo que tus sentidos no te engañan, que la realidad es como te es aparente. Correcto, Y porque eso es lo que tenemos. Claro, es lo que tenemos, exactamente. Entonces todo parte de lo que a nosotros nos es aparente, a lo que nosotros creemos, ¿me explicó? Entonces, al final, todo conocimiento implica Es diferente una lo que creemos creencia. que lo que experimentamos. Es diferente creer que el pasto es verde que ver que el pasto es verde. Tú puedes ver que el pasto es verde, pero ¿cómo sabes que es verde? Es que entonces, de nuevo, llegamos al absurdo porque realmente no sabemos que estamos aquí, no sabemos que Adi. esta conversación está pasando, no sabemos que estamos en la Matrix, no sabemos si somos una simulación, pero partiendo de que digamos que sí somos reales, digamos que sí somos. Eso que tú estás diciendo en lógica y en epistemología se llama realismo ingenuo. Creer que podemos Exacto. hacer de forma inmediata. Eso no ocurre, porque si así fuese, la ciencia no sería necesaria. Por eso, el realismo Hay cosas que ingenuo- sí aplica, hay cosas en las que sí aplica, hay Por cosas eso en las que el- sí tienes conocimiento inmediato. por Hay eso el cosas que si yo me realismo- meto, si yo tomo un trago de agua fría, el conocimiento inmediato es el agua está fría. Ya está. No, Ok, no es- ok, No tengo o que sea, hacer un análisis científico para saber que el agua está fría. Los sentidos, al menos, digamos que no es ciencia universal. No existe tal cosa como la ciencia universal y probablemente esa agua fría en otro lugar del universo no es fría, porque las temperaturas son relativas. Pero digamos que en nuestra realidad, en la realidad humana en el planeta Tierra, ok. estas son las condiciones, la herramienta que tenemos para interpretar la realidad son los sentidos y también la experimentación científica. Oye, ok, Adi, Pero dime. tenemos que partir de que podemos saber algo. Si no partimos de que podemos saber algo, es que ni siquiera la epistemología tiene sentido. Ok, Adi, no, eso es cierto, ¿no? O sea, damos un salto de fe, de hecho, en las teorías epistémicas. ¿Por qué? Porque no tenemos certeza. O sea, digamos, damos ciertos supuestos, por Hola, supuesto, Omar. no de manera arbitraria, sino Hola. con buenas razones. O sea, damos un salto de fe, o sea, confiamos en esto, ¿no? Pero ahora yo te pregunto, ¿no? ¿Cuál es tu evidencia, cuál es tu hecho, digamos, que nos diga que la inferencia, a la mejor explicación, es la mejor manera de hacer ciencia? O que, No, o no, que no, por no es la ejemplo, mejor manera. Claro que no es la o mejor bueno, manera de hacer o digamos, ciencia. ok, ¿cuál es la mejor manera de hacer ciencia? ¿Cuál es la mejor manera de hacer ciencia? Comprobar hasta que haya un número estadísticamente representativo Ok, ¿y dónde de está un tu hecho evidencia? ¿Y que se dónde está tu repite evidencia? independientemente de las condiciones. Ok, ¿y dónde está tu evidencia científica de que esa es la mejor manera de hacer ciencia? Entonces tendríamos que hacer evidencia científica que compruebe que la evidencia científica, y así hasta el absurdo. Exactamente. No, Entonces, Es que por eso, o sea, si nos vamos al absurdo, es que please quedémonos en aquí. Please, llevar al absurdo solamente nos lleva al es que absurdo. no, Eso o sea, es yo estoy lo que estás diciendo, lo dijo un matemático y le llamó la paradoja de Gödel. Justamente Exacto. Correcto, pero las matemáticas tienen problemas insolucionables, que no se han solucionado durante décadas. Adi, a lo que
lo que te estoy tratando de compartir, o sea, nosotros, ninguno de los que estamos aquí tiene una postura escéptica acerca de, no, es que esto puede ser una Matrix, o sea, no, no, no. O sea, no Pero no es podría el ser. propósito, no, podría ser, ¿no? O sea, es Podría. metafísicamente posible, ¿no? Lo que te estoy tratando de compartir es que al final, cuando hacemos ciencia, asumimos cosas. Para empezar, Las asumimos hipótesis son así, es asumir algo y luego comprobarlo si se cualquier comprueba y si juicio. no. Claro, pero dentro de, por ejemplo, esa comprobación o esa verificación, digamos, pues estás, pues, o sea, para empezar, asumiendo que tus sentidos te son, que son reliable, ¿no? Que son, confiables, perdón, Es confiables. que al menos son Ahora, confiables como para, o sea, depende de qué estemos hablando, ¿no? Los sentidos no pueden decir verdades absolutas de todas las cosas, pero sí pueden decir verdades absolutas respecto a mi experiencia, porque son las únicas medidas de mi experiencia, sí. ¿no? A lo que voy, Adi, es que, por supuesto que confiamos en nuestros sentidos. O sea, yo no te estoy diciendo que hay que descartar nuestros sentidos ni nada. Lo único que te quiero compartir es que, o sea, estos hechos de los que hablas, estos hechos científicos, en realidad en ciencia se habla de verdades provisionales, no de hechos Siempre, científicos. porque que el sol salga hoy no significa que va a salir mañana. Exactamente, O sea, como lo dije en mi último video, ¿no? no lo vi. Y hay una como incompletitud, digamos, en el conocimiento, en el que necesariamente tenemos que asumir ciertas cosas. Por ejemplo, asumimos que nuestros sentidos son confiables, ¿no? Entonces, Claro. a partir de ahí, ya estamos asumiendo algo, no tenemos certeza, ¿me explico? Por Entonces, supuesto, entonces pero al menos esto, podemos saber que ese mismo método de interpretación del mundo existe en todas las personas. No todas las personas interpretan el mundo a través de sus sentidos. Todas las personas, o al menos el 99% de las personas, compartimos los mismos sentidos. Por lo tanto, si todas estas personas, es que eso es como un experimento científico, sin que lo sea por metodología, pero si todas las personas que ven, escuchan, tocan, huelen y entienden que la caca huele feo y que se ve fea, entonces eso nos tiene que dar cierta dosis cierta de verdad, justificación, aunque sea ajá, verdad exactamente. solamente para los humanos. Sí, o sea, tenemos cierta justificación, ¿no? De creer que algo es así, ¿no? Como, o sea, el hecho de que lo digan 7.000 millones de personas, que el excremento huele feo, pues probablemente es cierto, ¿no? Que huele feo, ¿no? O sea, lo que quiero decirte es que hay parte del conocimiento que se escapa a la ciencia y que no hay ciencia sin Como teoría, el ¿no? 99.9999% del conocimiento escapa a la ciencia porque nosotros llevamos existiendo relativo al universo 4 segundos. Pero por eso digo que tenemos que acotar. O sea, por eso digo que si vamos a discutir, partamos de que estamos aquí, de que somos humanos, de que estamos en el año 2023 después de Cristo, de que estamos en México. Bueno, yo estoy en México y ustedes no sé dónde estén, pero tenemos que partir de alguna realidad compartida para poder discutir puntos. Porque si vamos a decir que toda la realidad es subjetiva y que tal vez nada de esto está pasando, Es que entonces no tiene sentido ni siquiera que estemos aquí. justamente eso que tú pides es lo que estamos llamando ciencia, Adi. Lo que pasa es que tú decías como podemos acercarnos y ver que obviamente el pasto es verde, ¿no? Pero si la realidad se nos presentara tal cual es, no requeriríamos de la ciencia. La ciencia nos da justamente esos marcos teóricos y de referencia para poder decir la afirmación, el pasto es verde, ¿no? Y Correcto. con las verdades provisionales te pongo un ejemplo. O sea, la mecánica clásica newtoniana es verdadera o no. Es verdadera bajo ciertas condiciones. Claro, Bajo las condiciones acotadas de la mecánica era una clásica verdad newtoniana. sólida, era una verdad sólida equivalente al pasto es verde hasta que llegó Einstein. Y por eso es que su video No, porque hablaba la de mecánica paradigmas. cuántica newtoniana No, no es no, observable mecánica a simple clásica. vista. Hablamos de la newtoniana, Ah. la que usan todos los ingenieros, las 3 leyes de Newton. Por supuesto, se siguen utilizando. Sin embargo, dejaron de ser explicativas a cierto nivel porque llegó Einstein, por ejemplo, a demostrar que el tiempo era relativo, ¿no? Entonces, justamente No, por y eso decía este año Crítico de pasado que, demostraron que la realidad ni siquiera es localmente real. Pero bueno, de nuevo, o eso, sea, podemos... eso a nivel cuántico, que es diferente. Eso juega, o sea, nuestra realidad no funciona así, en el cuántico sí. Y siguen, pues justamente viendo esas como Nosotros experimentaciones. podríamos existir en la realidad cuántica, o sea, nos podríamos teletransportar, perdón, es completamente paralelo a Sí. esta conversación, pero podríamos teóricamente teletransportarnos, es una duda seria. Es que, por Necesito ejemplo, saber si ahí esto es viable. justamente, por eso pues, llevaríamos a preguntas como las que ustedes se preguntaron al inicio sobre la ontología, es decir, lo que hace al ser, ¿no? Sí, Lo que es el exacto. ser sobre el ser, ¿no? ¿Qué Para hace a una teletransportarnos, ¿qué persona? significa esto, no? O Ujú. sea, teletransportarnos va a ser pasar todos nuestros átomos y moléculas, pero ¿qué más sería necesario pasarnos para que justamente siguiéramos siendo el mismo, ¿no? Y Porque, de hecho, ujú, porque por ¿Cómo no nos ejemplo, ahí moriríamos? Ese está, es mi problema. o sea, ¿Cómo no ahí nos moriríamos está en ese Adi, proceso? ahí en ese ejemplo, en esa pregunta está muy clara, digamos, esta como distinción entre la ciencia y la filosofía, ¿no? O sea, la ciencia te puede decir si es físicamente posible mover una cierta cantidad de átomos, ciertos átomos, trasladarlos a una distancia en el otro lado del mundo, digamos, si eso se puede hacer de manera instantánea, por ejemplo. Eso es algo que te podría decir la ciencia. La filosofía te podría decir, bueno, a ver, ¿quién se quiere teletransportar? Adi, ¿no?
¿qué es lo que hace, perdón, Adi, que llevo No te preocupes, estoy súper mal pronunciando acostumbrada a tu que me digan Adi, me llevo Ok, diciendo así toda mi vida, pero ok, perdón, pues como quiera, perdón, Adi, ¿no? Entonces, Adi, ¿qué es lo que hace que Adi sea Sí, Adi. Adi en el tiempo? ¿Qué es lo que hace que Adi, digamos, hace un segundo, sea la misma Adi que la de este instante, y la de este instante, y la de este instante, ¿no? Y ahí entra la filosofía, es algo que se llama identidad personal, ¿no? Personal identity. Y exacto, la entran identidad temas, personal se caracteriza por ser constante y continua. Tipo, como que al seguimos final, regresando al mismo tema. exacto. Pero el tema es que, por ejemplo, cuando tú, digamos, te teletransportas átomo por átomo, digamos que hay una copia exacta de ti que sí es físicamente posible y que creamos esta máquina que puede teletransportar, digamos, destruir cada uno de tus átomos y crearlo exactamente igual en China, en un instante, ¿no? Cada uno de tus átomos. ¿Seguiría siendo tú o moriste y es un clon tuyo? ¿Me explico? Ajá, Este tipo de cuestiones, Pero se supone que son los mismos átomos o se supone que son átomos o exactamente sea, iguales, son idénticos, ¿no? pero no son Son los idénticos, mismos. pero no son los mismos, exactamente. Pero entonces, ¿qué es lo que hace que tú seas tú? Este tipo de cuestiones, ¿qué es lo que hace que tú seas tú? No los puede responder la ciencia directamente. Es que sí, ¿no? Necesitas, Porque entonces regresamos a la experiencia. Lo que hace que tú seas tú, como, o sea, tu interfase, digamos, así lo veo yo. Tu interfase en este mundo es tu cuerpo, obviamente tu cerebro, de la manera en que te Ujú. comunicas con el mundo. Entonces, si hicieran una copia exacta de ti, esa copia exacta de ti no ha tenido absolutamente nada de la experiencia que tú has tenido. Ok, pero eso Por es lo un tanto, argumento es otra cosa. filosófico, eso es un argumento filosófico, no científico. Tú No, no por supuesto, puedes porque yo dije, diseñar. esto es lo que creo yo. Ajá, claro, no, o sea, está bien, pero lo que voy es que tú no puedes diseñar un experimento científico para decir o sea, qué es alguien, ¿me explico? ¿Qué es lo que hace a alguien alguien? No, no, ¿Correcto? no te basta con las descripciones de una realidad material, no te basta con decir, bueno, pues acá estoy viendo el cuerpo de Adi en China, porque esta máquina lo que hizo fue que destruyó cada uno de sus átomos y los volvió a crear, y pues aquí la estoy viendo, entonces es igual, porque claro, una persona puede sensatamente preguntar, oye, pero ¿qué es lo que hace a Adi que sea Adi en la secuencia del tiempo? Perdón, Adi en la secuencia del tiempo. No, te ¿Me juro, no, explico? no me importa, de verdad. Ok. No te trabes por eso. Este, entonces, o sea, ¿murió y es un clon de ella? ¿O si es ella? ¿O qué pasa? Lo Que que es estoy la tratando misma es, pregunta con los clones en sí mismos, ¿no? Si clonaran mi genoma y hicieran una ADI exactamente igual que yo hasta el último átomo, pues no sería que yo, ahí porque no tendríamos que tiene tener una mi hard teoría drive. ahí tendremos que tener una teoría filosófica Pero es que no acerca. solo es filosófica, porque la memoria, o sea, la retención de información en el cerebro no es filosófica. Claro, el tema, Adi, es que por supuesto que se requiere un cuerpo, ¿no? Pero el cuerpo no es una condición suficiente para, Mm, mm, o sea, para decir que alguien es alguien. ¿Me explico? Que es correcto. alguien. No hay un experimento empírico, no hay un experimento científico que te pueda decir que alguien es alguien. Estoy de acuerdo, porque es Eso le que no corresponde. hay ni siquiera manera de bajar a palabras que es alguien. Es que, y eso también es filosófico. Y también es Sí, filosófico y también es científico en cierta medida, si lo quieren ver así. Pero el definir a una persona es complejo para la misma persona. A mí, Adi, me cuesta definir quién es Adi. O sea, es muy difícil bajarlo a palabras. Yo lo entiendo aquí adentro, pero es muy Pero difícil bajarlo a palabras. A eso me refiero con que ponerle etiquetas o tratar de meter en cajas identidades no tiene una utilidad. No la tiene Es que porque simplemente nunca va a ser exacta. Nunca va a ser exacta. a ver, Adi, es que hay que entender el tema de la identidad, que es algo que han trabajado sociólogos, antropólogos. ¿No? chicos, Entonces, yo sí ya me tengo que retirar porque, o sea, tengo Yo que estar a también, las la 6 verdad. allá y La verdad, pero yo me tengo que despertar en 6 horas y solamente me dormí gustaría 4. ya para cerrar también, ¿hay algo de lo que hayamos dicho que te haya hecho matizar algún punto que tú hayas dicho, ok, esto no lo había considerado y lo puedo considerar? Obvio, yo siempre los escucho y obviamente me voy a dormir. Yo no me voy a dormir, quiero que entiendas esto, de verdad. O sea, yo no me voy a dormir enojada, nunca. Yo me voy a dormir, pienso, me echo mi whisky, lo reflexiono y vuelvo a platicar con ustedes 1 millón Ok, de veces. una vez quisiera saber si hay algo de lo que tú traías y que de lo que se dijo, algo con lo que tú te llevas, que tú digas, esto me parece que lo debo Me de parece considerar. interesante investigar esta parte de la neurología y la neuroquímica de mujeres, hombres y personas trans. Me parece muy interesante investigarlo. No puedo darte una conclusión porque lo tengo que ver a fondo. Me parece que estamos partiendo. Me parece que tenemos que la próxima vez empezar por definiciones claras de a qué nos referimos, ¿no? Y por qué esas definiciones están justificadas. Me parece que aprendí mucho sobre ti, que nunca había platicado contigo en persona.
Asclepia lo conocía, y bueno, Omar lo acabo de conocer hace 10 minutos y no lo conozco mucho, pero siempre me llevo cosas para pensar y aprender, siempre, siempre. Eso es mi proceso de toda la vida. Pues Que lo que yo apenas sí entré. quiero... perdón. No, no te preocupes. O No, sea, no, con lo que yo me voy hoy, con lo que yo me quedo como para la próxima, es con que esta conversación que hemos tenido sobre qué es ciencia y qué es hacer ciencia, que es basarse en suficientes datos representativos para poder sacar una conclusión y que sea entre creencia fuerte o hecho o como le queramos decir, significa que tenemos que tener cierta cantidad de datos y cierta cantidad de tiempo, ¿sí? Para que eso sea comprobable. Y para mí, todo esto de las personas que están transicionando a lo loco, porque de verdad es 4000% cómo se ha reventado los casos, sobre todo en población adolescente, por lo pronto es experimental. Por ahorita es experimental y por lo tanto no podemos llegar a ninguna conclusión hoy. Tendríamos que esperar a ver cuáles son los efectos para esas personas que transicionaron, para su identidad, para cómo se definen en unos años, para poder saber si estábamos en lo correcto cuando decíamos que eran mujeres, porque puede ser que no. O sea, recuerda que correlación no implica causalidad. O sea, que haya personas que Definitivamente. estén transicionando, de ahí no se sigue que la razón sea porque no son justamente personas trans, porque puede haber Claro. otras causas. Entonces, entiendo tu punto. Pero yo no digo que no existen las personas trans. Eso quiero que quede clarísimo. No solo digo que existen. Existen, son personas, merecen derechos, merecen tener su propio espacio en el mundo, merecen que se les considere como son. A eso me refiero con que meternos en la misma caja no nos sirve. Algo muy importante, merecen ser reconocidos en su propio Exacto. Reconocidos como personas trans, como lo que son, no como lo que no son. Como- Es que ese es el debate, Adi, de si son o no, ese es el debate. O sea, si tú estás diciendo, si tú ya partes diciendo, hay que reconocer lo que son o lo que no son, entonces tú ya no Exacto. estás debatiendo. Ya estás, Es ya- una- ya- entonces, Es una si petición de realmente te llevas- principio. Ajá, si ya te llevas algo, al menos deberías decir, ok, pueden ser mujeres o no, pero habrá que investigar al menos. O sea, a mí me gusta que al menos lo concedas, porque si tú dices, no, lo que son y lo que no son. Es que entonces siguen, es que te juro que quiero. Mira, Quiero pensar, de verdad, parto de que quiero pensar que ustedes están partiendo de una posición justificable, lógica y que puede formar parte de lo que yo creo. ¿Ok? Pero cuando Mira, ustedes no yo me lo que- logran yo al contestar final- cómo el género es igual a experiencia es igual a mundo material. Entonces, ¿cómo una experiencia? Mientras no me contesten esa pregunta fundamental, y eso es con lo que yo quiero que ustedes se vayan. ¿Cómo alguien podría decir que se siente mujer sin haber tenido esa experiencia? Yo Ya entro está. al final, pero me gustaría nada más. De ser mujer, y a partir de eso, ver las variables. Es que Otra vez, no te escuché al principio, perdón. O sea, si tú dices que quieres saber qué es lo que es la experiencia de ser mujer, primero hay que construir la categoría de cuál es la experiencia de ser mujer, y luego con esa categoría ir a medir esos datos. Es que no es una Exacto. categoría, es una experiencia que viene del mundo material. O sea, Eh, tú solamente, por pero ejemplo, tú Adi, solamente voy, puedes voy, tener voy, experiencia voy. de perro si eres perro. Tú Adi, solamente pero puedes tener experiencia de mujer si eres mujer. no, Si el eso mundo se ya presentara tal habíamos cual es, dicho. David, no necesitaríamos ciencia. Si el mundo se Exacto. presentara tal cual es, no necesitaríamos ciencia. No, Justamente esas pero categorías. se presenta tal cual es. O sea, no es el mundo. Es que la el mundo identidad. no tiene escrito, Pero mujer. el mundo no es la Es lo que identidad. La quiero que- identidad no sucede en el mundo, la identidad sucede en la persona. Claro, Adi, pero volvemos a lo mismo. Es una petición de principio lo que estás diciendo. Porque, o sea, al decir, ¿cómo pueden sentirse, cómo pueden afirmar que se identifican como mujer si no han tenido esa experiencia? Tú ya estás presuponiendo que no han tenido esa experiencia sin primero darnos argumentos de por qué esa experiencia Pero es es que la ellos son adecuada. los que lo dicen. O sea, ellos No, tienen un no, cuerpo de es que no hombre. digas, no, Ellas tienen Adi, un cuerpo de hombre y Adi, lo que Adi, dicen, yo me siento mujer, Adi, yo me no, identifico como mujer. yo lo Es que entiendo. dicen ellas. Bueno, sí, eso es lo que dicen las mujeres trans, ¿no? Y El tema tenemos es que que tú creer en estás el diciendo, testimonio. sí, Adi, escúchame, por favor. Tú estás diciendo, ¿cómo pueden decir que se sienten mujeres si no han tenido la experiencia de ser mujeres? Eso es una petición de principio. No es una petición de Porque principio, es una petición muy lógica porque la experiencia parte de ser o no ser alguien. Adi, por eso, pero Adi, eso es precisamente lo que está en discusión y tú lo estás presuponiendo como verdad. O sea, tu premisa no es neutra, tu conclusión depende de la veracidad de esa premisa. Entonces no puedes soportar tu argumento. Ya entendí lo que estás diciendo. Estás diciendo que yo estoy presuponiendo que no son mujeres, por lo tanto no podrían tener experiencia de mujer. Eso es lo que estás diciendo. No, o sea, lo que estás diciendo es que no pueden ser mujeres porque no han tenido la experiencia No pueden de identificarse como mujeres, no pueden decir Exacto. me siento mujer. Exacto, Y, o no sea, pueden. el Ajá. ser mujer, ser mujer, tendríamos que ponerlo con una categorización, una cajita de casi que checkmarks. Pero no, estamos Ajá. hablando de mujer como ustedes lo pusieron, como ustedes me lo definieron, que es a partir del género, que es a partir de la experiencia. No Para mí solo, la experiencia- no, Adi. O sea, no fue solo la experiencia, te dimos argumentos de qualia, te dimos argumentos de realidad material, o sea, de cómo se constituye el cerebro. Por eso, Renato pero te dio siguen sin ser argumentos sobre. iguales. Siguen sin ser Renato, iguales. Todas las o sea, estadísticas que ustedes todo lo que me mostraron sigue sin ser Mira, igual. Claro, dentro yo a la no mujer. soy igual a yo quiero hablar Gustavo, porque yo no escuché soy estos 2 igual a horas y Omar.
y tengo algo que me estoy guardando, que iba a ser mi cierre. O sea, lo que me gustaría que te llevaras pensando es, porque todo esto que te está diciendo Skeptic es justamente demarcaciones para intentar conceptualizar qué es una mujer. Y justamente y tú dices, no, es que existe tal cosa en mujer, pero lo que nunca pudiste decir en tu live, que es lo que me gustaría que si se arma otro debate, te lo lleves como, digamos, de ejercicio mental o de tarea, es cuál es la condición necesaria para que algo sea mujer. Por ejemplo, la condición necesaria para que un triángulo sea un triángulo es que tenga 3 lados. Si no tiene 3 lados, no es un triángulo y es necesario. Sin embargo, por ejemplo, cuando estaba Renato, te dio ejemplos de por qué una mujer puede no menstruar o puede no tener vulva y ser mujer. Por lo tanto, no eran condiciones necesarias. Cuando tú no des las condiciones necesarias, ontológicas, que demarcan qué es una mujer, y al quitárselo o a removerle esa parte de carecerlo, es la propiedad ontológica que hace a mujer lo que es mujer. Chicos, no sé si se va a acabar esto, pero yo ya me voy. Sí, ya, vámonos. Los TQM. De veras. Los TQM, bye.